Fate Camino del Rey 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161 Karen. Cuidado. Kansou giró por los aires, zumbando cerca del rostro de la exorcista e impactando contra la armadura animada que se encontraba tras ella, la cual estaba a punto de cortarla con su katana. El artefacto metálico se tambaleó hacia atrás y Karen se tambaleó hacia adelante, apartándose del camino. Kansou voló y regresó a su mano justo a tiempo para que éste desviara un golpe dirigido hacia él desde otra armadura andante y contraatacara. TCH. Gimió, mientras su espada rebotaba contra el metal. Lanzó ambas espadas contra la armadura que perseguía a Karen, esquivando simultáneamente un ataque descendente que le habría partido la cabeza en dos. Con las manos libres, Shirou agarró los brazos del constructo y lo hizo rodar por el suelo del museo con un manotazo en las piernas. La criatura cayó de espaldas con un fuerte golpe, con sangre manando de sus articulaciones. Desde su posición, la criatura con cara de Oni lo miró fijamente con brillantes ojos rojos. «Ayudadme», suplicó con una voz metálica y áspera. «Mátame». Shirou ignoró la súplica lo mejor que pudo, corriendo hacia Karen y ayudándola a ponerse de pie. «Vamos. Tenemos que irnos de aquí». Ella los siguió en silencio, corriendo por los pasillos del museo, sujetándose los costados con dolor. Shirou echó un vistazo a las armaduras que los perseguían lentamente. No hacía falta ser un genio para comprender lo que ocurría. Había investigado lo suficiente del oficio del herrero maldito para comprender lo que había hecho. Unión del alma. El acto de atar el alma de un mortal a un objeto, generalmente a través de un medio como la sangre de la víctima o partes de su cuerpo, para usar sus vidas tanto como una fuente de poder como un títere con una capacidad limitada para actuar de forma autónoma. No era como las quimeras de Gilfir. De hecho, era similar a lo que hicieron los apóstoles muertos al crear a los muertos. Peor aún, estas pobres almas eran conscientes de su condición. Shirou no estaba seguro de si existía algo que se acercara más a la definición del infierno en la tierra. Pero esa no era su mayor preocupación. Su problema era que, si bien eran lentos y se movían torpemente, eran muy resistentes al daño y había al menos 60 de ellos deambulando por los pasillos del museo, si su número se limitaba a las armaduras que había visto antes en el cuarto piso. Sus pesados pasos resonaban por todos los pasillos, junto con los lastimeros lamentos de las almas encerradas en ellos. Una vez más, la gente ya no tenía salvación. De nuevo, parecía que lo único que podía hacer era poner fin a su sufrimiento. Arrastró a Karen, que respiraba con dificultad, hacia un nicho vacío en la pared y se ocultó en las sombras. «¿Cómo estás?», susurró una vez que su perseguidor pasó su escondite. «Puedo con ello», dijo con seguridad. No esperaba tantos enemigos. «Supongo que este no es un exorcismo común y corriente». «No. Los demonios suelen ser muy mansos, pero este es un espectro vengativo. No estoy acostumbrado a que me ataquen desde fuera». Ya veo. Shirou no comentó sobre la definición de demonio de Karen. Definitivamente no era un experto en el tema. ¿Serás capaz de realizar el exorcismo así? La situación no nos favorece, admitió. Pero si logro acercarme lo suficiente al chico, tendré una forma de contenerlo. Solo necesito tiempo para realizar el ritual. Entonces necesitamos un plan. ¿Tienes algo en mente? Tal vez. De hecho, tenía una idea muy concreta en mente. El tipo de cosa por la que Castel lo habría despellejado vivo si lo hubiera sabido. Pero aún así, ¿qué otra opción tenía? Si un humano tuviera que describir la espada que una vez fue el hombre con una sola palabra, sería obsesión. La obsesión que impulsó sus brazos a forjar acero, a doblar metal, a retorcer vidas. No fue el odio, en efecto, lo que le permitió trascender la muerte, escapar de los límites de su cuerpo mortal, aunque tampoco le era ajeno. Obsesión. Se convirtió en su propio propósito, se deshizo del yo y, al hacerlo, descartó todo lo que lo ataba a la vida. Si se hubiera molestado en mirar, habría visto la traición venir a una milla de distancia, pero no lo hizo y recibió un golpe por la espalda. La llama de la traición ardía en su alma, pero no la traición a su vida, como se haría creer. Era la traición a su propósito, al de ellos. La traición a lo que unía a sus hermanos. La traición al juramento que sellaron con su propia sangre. Al sellarlo, buscaron negarlo y por eso él nunca les perdonaría a ellos ni a toda su sangre. Desechó los últimos vestigios de su humanidad y se acercó aún más a su propósito.
El hombre que solo podía fabricar espadas finalmente se convirtió también en una espada. ¡Qué apropiado! El tiempo corroe el alma. Es un proceso ineludible. Sin embargo, el tiempo de las espadas y el tiempo de los hombres no son el mismo. Una espada puede latente durante siglos, olvidada, hasta que regresa a la luz con apenas leves indicios de óxido en su filo. Solo bastaría un poco de calor para que la hoja volviera a afilarse. Sin embargo, para bien o para mal, ninguna llama común podría afectar una espada como esa. Se requería una llama de la misma calidad que la forjó originalmente. La llama de un alma. Sin embargo, no cualquier alma serviría, pues debe estar llena de emociones y deseos. Un alma que ya arde intensamente con su propio poder porque una llama apagada inevitablemente solo puede producir cosas igualmente apagadas. El niño había sido providencial, tanto o más que su padre. Tan ansioso por el reconocimiento tan ansiado, que ignoró el inusual regalo. Le llevó un tiempo reconstruir las piezas, los fragmentos de recuerdos similares a pesadillas. Uno lo habría olvidado, dos se habría obligado a olvidar, docenas no podían descartarse como producto de su propia imaginación. Empezó a resistirse, negándose a dormir, atrayendo la atención. Intentos lamentables, pero igualmente molestos, y a pesar de toda su resistencia, se debilitaba día tras día. Sin embargo, la mano de un maestro artesano no puede permitirse el lujo de flaquear en lo más mínimo. Su atención no podía desviarse. Había que tomar medidas correctivas. En definitiva, si una herramienta se rompe, hay que reemplazarla. Por el contrario, si no está lo suficientemente rota, hay que ablandarla tanto como sea necesario. Incluso si había abandonado hace mucho tiempo su propia humanidad, todavía recordaba que pocas cosas pueden destrozar a una persona más que el brutal asesinato de un familiar, especialmente si es con sus propias manos. Manchado con la sangre de su hermana sustituta, el niño se encerró en lo más profundo de su mente, dejando al ex herrero en pleno control de su pequeño cuerpo. Estaba a punto de no necesitar más al niño, pero como su cómplice lo había advertido, aparecieron intrusos. No había sabido nada de la iglesia en las tierras bárbaras del oeste durante su vida humana, pero su aparición en un momento tan crítico era preocupante. Habría que desecharlos o, mejor aún, emplearlos en su investigación. Los ascetas y los místicos siempre eran los mejores carbones. En verdad, su obsesión no tenía límites, aunque hubiera discutido, como solía hacer en el pasado con sus compañeros, sobre lo que algunos llamaban obsesión y otros propósito. Después de todo, toda la existencia es una experiencia enteramente subjetiva. Sola, Karen se movía silenciosamente por la oscuridad del museo, ocultándose cada vez que se encontraba con una de las armaduras que patrullaban los pasillos y corredores. Según el rastro de Emilia, el chico Kenta estaba en el cuarto piso, al igual que la espada contaminada. Las fuerzas enemigas eran fuertes y numerosas. Luchar de frente habría significado ser rápidamente superados y fracasar en su misión. Tampoco podían darse el lujo de retirarse, a juzgar por el dolor que sacudía el cuerpo de Karen. Seguía distante, y aún así sentía como si numerosas cuchillas lo atravesaran por dentro. Tenía la habilidad de resistir la manifestación de su habilidad innata hasta cierto punto, pero eso solo significaba que Kenta estaba mucho peor. A este paso, era improbable que viera la mañana siguiente. Su cuerpo se desmoronaría antes del amanecer, destrozado por dentro. Si eso no fuera suficiente, el demonio se trasladaría a un nuevo huésped, probablemente no relacionado, y tendrían que comenzar la búsqueda de nuevo. Era imperativo resolverlo rápidamente, sin importar el costo. Por esta razón, Emilia se ofreció como cebo. Usando su cuerpo mejorado por la hechicería, atraería la atención para que Karen pudiera escabullirse sin ser notada. No había garantía de que funcionara, pero no había otra opción. Desde el pasillo de donde venía, el sonido de metal chocando llegó a sus oídos. Emilia había comenzado su batalla, ahora le tocaba a ella terminarla. Esquivar, parar, rodar, desviar. Con su cuerpo aumentado tanto como podía, Shirou bailaba entre los golpes que llovían sobre él. Como esperaba, el sonido de la batalla atrajo la atención de cada vez más enemigos. Quizás no fuera mucho, pero cuanta más atención atraía, menos probable era que Karen se topara con un enemigo. Por una vez, sobrevivir era su prioridad. Cuanto más tiempo mantuviera el ritmo, más libertad tendría Karen para moverse. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo. A pesar de su lentitud, Shirou no tuvo problemas para controlar a algunos, pero su número aumentaba constantemente y cubrían todas las salidas.
No pudo convertir la lucha en una persecución como contra Guildford, y hasta el momento tampoco había encontrado la manera de reducir su número. Kansou y Bakuya eran el resultado de una formidable artesanía, pero lo mismo podía decirse del trabajo del herrero maldito. Con una calidad comparable, quien tuviera la cantidad tenía la ventaja. Contaba con su propia agilidad aumentada y la notable protección del abrazo retorcido, pero estaba solo contra un mayor número de oponentes que no cedían y sí conocían la fatiga. Logró convertir el conflicto en una batalla de desgaste, pero ese precario equilibrio no duraría mucho. Necesitaba algo para cambiar el rumbo. Un arma que superara las creaciones a las que tenía que enfrentarse. Sin embargo, no la encontró. Esta vez, no le habían dado de antemano una solución conveniente. Por lo tanto, tuvo que hacer uno para sí mismo. Seguimiento activado. Karen corrió. Logró llegar al tercer piso sin ser descubierta, pero se vio obligada a abandonar las escaleras al encontrar su camino bloqueado por dos armaduras que montaban guardia, las cuales inmediatamente la persiguieron en el estrecho hueco de la escalera. Buscó refugio entre los artefactos, apretando los dientes contra el creciente dolor. Era más rápida, pero a cada momento que pasaba notaba que más y más perseguidores la seguían. Los pasillos y corredores eran lo suficientemente anchos como para esquivar a la mayoría, pero si seguía así, era solo cuestión de tiempo antes de que se viera acorralada. Necesitaba encontrar una ruta alternativa, y rápido. Corrió hacia el ascensor. Al principio, habían considerado imprudente usarlo, debido a los evidentes peligros de un pequeño recinto suspendido en el aire por un cable relativamente fácil de cortar. Una auténtica trampa metálica. Ahora, con los enemigos pisándole los talones, no le quedaban muchas opciones. Presionó el botón y se sintió aliviada cuando la puerta se abrió inmediatamente con un timbre. E inmediatamente se arrepintió de su decisión, cuando una mano acorazada salió disparada de la puerta apenas abierta y la agarró del cuello pálido, levantándola del suelo. GHK, logró decir mientras el agarre se apretaba alrededor de su tráquea. Por mucho que lo intentara, sus pequeñas manos eran completamente incapaces de abrir los dedos de metal. No tenía fuerzas para liberarse. Esto. ¿Así moriría? El sonido del acero al ser retorcido y desgarrado es muy desagradable para los oídos, más aún cuando resuena a través de las manos y los brazos hasta llegar al cráneo. Kansou, la espada blanca e inmaculada, crujió bajo la presión de la inyección de prana. Creció de tamaño y se formaron grietas a lo largo de su lomo que se extendían como plumas de metal retorcidas. Refuerzo, sobrecarga. Los fragmentos, parecidos a plumas, fueron los primeros en alcanzar el punto de no retorno, explotando en rápida secuencia. Kansou fue arrancado del agarre de Shirou a mitad de un lanzamiento. El código roto se descontroló, lanzándose hacia adelante a una velocidad increíble. Fue solo porque había enemigos por todas partes que el misil improvisado impactó contra algo valioso, explotando al impactar. La onda expansiva sacudió el edificio y las armaduras cercanas, cayendo de espaldas. Del que fue alcanzado, no quedó nada por encima de las rodillas cuando el humo se disipó. Bueno, notó Shirou, eso salió mejor y peor de lo que esperaba. Lo bueno era que por fin tenía una forma de causar daño duradero. Lo malo era que no tenía suficiente energía para las espadas de proyección y reforzamiento para destruirlos a todos. Aún necesitaba un plan si quería salir de esta. Sin importarles la muerte de sus compañeros y su propia existencia continua, o quizás debido a ello, las armaduras restantes se acercaron con renovado vigor. En un instante, otro Kansou apareció en su mano, girando al instante junto con su gemelo blanco en su nueva forma alada. Parecía que tenía que forjarse un camino, de una forma u otra. La visión de Karen se oscurecía por la falta de oxígeno y su cuerpo ya se entumecía. Perdía el control sobre su habilidad innata y las heridas comenzaban a abrirse por todo su cuerpo, manchando su ropa de sangre. A Karen no le importaba su vida, hacía mucho que no, pero si moría, nadie podría salvar a la niña inocente. Incluso si Emilia sobrevivía, no tenía la capacidad de salvar a Kenta. Dios, por favor. Completamente impotente, lo único que podía hacer era rezar al cielo y desear un milagro. Chocar. Un cristal se hizo añicos a sus espaldas. Unos pasos pequeños y rápidos resonaron en el suelo, acercándose rápidamente. Karen no vio la imagen borrosa, pero sintió el impacto de algo contra el constructo que la sujetaba. La presión sobre su cuello se aflojó y la armadura se desplomó sobre su espalda con tanta fuerza que se deslizó varios metros. Karen cayó de rodillas al suelo, jadeando desesperadamente.
Ella miró hacia arriba y vio a su inesperado pero muy deseado salvador. Emi tosió, pero la persona que la rescató no fue el mago vestido de negro. Aunque nunca se habían conocido antes, no había otra persona que pudiera coincidir con la descripción de esta persona. Yumizuka Satsuki. ¿Por qué? Satsuki no tenía respuesta a esa pregunta. No debería haber ninguna razón lógica para que estuviera allí. Cualquier razón le habría sugerido retirarse al refugio que le habían dado y esperar a que todo se calmara. Pero no lo había hecho. Contra toda lógica, desafió sus propios instintos de supervivencia y se dirigió hacia la llama negra, adentrándose en la oscuridad de la noche. Entonces, ¿por qué? Yumizuka Satsuki logró decir la monja entre jadeos. Ah. ¿Estás bien? El vampiro se arrodilló para ayudar a la monja a levantarse. ¿Por qué? No, primero debemos irnos de aquí. Karen agarró el brazo de Satsuki y se puso de pie. No muy lejos, la armadura derribada se estaba levantando de igual manera. Satsuki rodeó con un brazo los hombros de la monja, Karen, y la alejó de su asaltante de metal. El ascensor, en ese momento, el edificio se estremeció con un leve estruendo. Un instante después, volvió a hacerlo, con aún más fuerza. ¿Un terremoto? Se preguntó el vampiro asustado. Otro temblor, el más fuerte hasta el momento, casi los hizo caer. La armadura que se estaba levantando volvió a caer sobre su espalda. La luz del ascensor titiló y se apagó con un sonido prolongado. Las puertas se cerraron parcialmente. Adiós a esa ruta. Gruñó Karen. Vamos, tenemos que volver a intentar las escaleras. Está bien, pero ¿puedes decirme al menos qué está pasando? Con otro golpe, esta vez muy cerca, Shirou destrozó el torso de otro constructo y logró destrozar el brazo del que estaba un paso detrás. Sin embargo, él también fue alcanzado por la explosión. Aruk. Gimió mientras su cuerpo salía despedido hacia atrás, envuelto en llamas. Su cuerpo gritaba de dolor por el uso constante de hechicería. Sus huesos crujían y su visión se volvía borrosa como un televisor con mala recepción, empeorando con cada nueva proyección. La sangre le latía con fuerza en el cráneo como si intentara escapar de la atadura de la carne y los huesos. Hasta el momento, había rastreado 6 juegos de espadas casadas y había destruido a un mayor número de enemigos. Tanto su cuerpo como su mente estaban llegando al límite de lo que podían soportar sin desmoronarse. No, tal vez ya se estaban resquebrajando. Peor aún, el abrazo retorcido estaba roto. Aunque era excelente contra ataques físicos, no estaba diseñado para defenderse del calor y las llamas, especialmente de los ataques sobrenaturales a quemarropa. Sus hombros y torso superior quedaron expuestos, pero con su integridad dañada, perdió la capacidad de redirigir el daño. Ahora era solo una armadura de excelente factura, pero nada más. Por si fuera poco, su voz estaba bajando de forma ridícula y, para colmo, seguía atrapado en el primer piso. La multitud de constructos le impedía subir las escaleras y no tenía los recursos para enfrentarse a ellos ni a los que aguardaban más arriba. Necesitaba urgentemente un atajo. Saltando por encima o deslizándose por debajo de algunos oponentes, Shirou echó a correr en otra dirección. No estaba seguro de si estaba cavando su propia tumba, pero no veía otro camino. Con un golpe de las espadas casadas, destrozó la puerta del ascensor y, sin pensarlo 2 veces, saltó a la oscuridad. Por aquí. Gritó Karen, agarrando el brazo de Satsuki y alejándola de los enemigos que se aproximaban. Tenemos que encontrar la manera de subir, Yumizuka-san. ¿Qué? Chilló el vampiro, mirando de izquierda a derecha. Solo tenemos una oportunidad de salir con vida de aquí. Tenemos que llegar hasta el chico y exorcizarlo. Todos estos constructos deberían dejar de funcionar en ese momento. Pero como llegamos allí, debemos abrir un camino. No hay otra manera. Yo no tengo el poder para hacerlo, pero tú sí. Un escalofrío recorrió la columna de Satsuki. ¿Quieres que pelee, no? ¿O puedes escapar y dejarme morir aquí?, asintió Karen. Lo que creas mejor. Gimió Satsuki lastimeramente. Eso era chantaje. Chantaje. Bien. Supongo que no vine aquí solo para darme la vuelta y salir corriendo. Eso pensé. Aunque me pregunto, ¿por qué viniste, Yumizuka-san? Y, en efecto, ¿por qué? No era valiente como Shirou. No tenía ningún deseo particular de ayudar a la gente cuando eso significaba ponerse en peligro. A diferencia de la pelea con Ciel, cuando se trataba de intercambiar la vida de Shirou por la suya, con todas las implicaciones morales que conllevaba, esta batalla no tenía nada que ver con ella. Entonces, ¿por qué? La razón no era altruista en absoluto.
No lo sé, mintió. Pero ya estoy aquí. Tenía miedo de lastimarse. En ese sentido, no había cambiado nada en las últimas noches. Sin embargo, lo que más la asustaba era la verdad. Ya lo entenderás. Vamos, ahora. Debemos darnos prisa. Y así Satsuki caminó penosamente tras la monja, haciendo todo lo posible para ignorar todo, tanto lo de afuera como lo de adentro. Shirou abrió las puertas del ascensor y entró al sótano del museo, dándose cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Había luz. En algún lugar, en el espacio subterráneo, algo emitía luz. Aunque no era un hecho sorprendente en la era de la electricidad y las bombillas, seguía estando fuera de lugar en un edificio teóricamente vacío en plena noche. Y más aún en una zona poco frecuentada, incluso en horario laboral. Podría haberlo olvidado en algún momento durante el día, pero Shirou no apostaría ni un yen en ello, no cuando aquí fue donde encontró a Kenta la última vez. Se dirigió con cautela hacia la fuente. Ni siquiera la había visto aún, pero ya podía oler la sangre. Y entonces la vio. El cuerpo estaba desplomado en el suelo como si sus rodillas hubieran cedido, lo que le daba el aspecto de estar arrodillado en oración. Pero no fue así. Ayara Haruka estaba muerta, con el torso abierto y sus entrañas esparcidas por el suelo. Con pasos pesados y el corazón aún más apesadumbrado, Shirou se acercó al cadáver. No sintió repugnancia al tocarlo con 2 dedos, solo una profunda tristeza al encontrarlo aún caliente. Debió haber sido asesinada hace muy poco tiempo, quizá menos de 1 hora. Ya no había nada que hacer por ella, pero Kenta aún podía salvarse. Pasó junto a su cadáver y entró en la sala de calderas iluminada, donde el herrero había instalado su queja. Estaba más cerca de la parte trasera de una carnicería mal mantenida. Había sangre por todas partes, salvo en un rincón donde se exhibían un yunque y otras herramientas de forja de aspecto antiguo. ¿Cuántas personas habían muerto allí? ¿Cuántas vidas se habían truncado? Eran demasiados, y Shirou poco podía hacer por ellos, con la excepción de otorgar una muerte misericordiosa a aquellos que aún deambulaban por el museo. Pero y todavía había otra cosa que podía hacer. Arrodillándose en el suelo, Shirou respiró hondo para tranquilizarse y abrió sus circuitos. Había pensado que el bisturí de Guildford había sido una lástima. El mago no se comparaba con este tipo. Sin embargo, Shirou rastreó todo, aunque casi podía escuchar los gritos de angustia de las innumerables víctimas, tanto del presente como del pasado distante. Shirou grabó todo en su memoria, de modo que si pudiera convertir incluso el más pequeño fragmento de conocimiento en algo que pudiera salvar a alguien en algún momento, entonces sus muertes y su sufrimiento no habrían carecido de sentido. Pasó menos de 1 segundo, pero pareció una eternidad. Salió de su letargo cuando oyó los primeros pasos metálicos resonando en algún lugar del sótano. Bien, ahora que se estaban reuniendo allí abajo, podía pasar a la siguiente etapa. Cerró la puerta de la sala de calderas y la cerró con llave desde dentro, luego la reforzó al máximo. Entonces se giró hacia los enormes conductos de ventilación y destapó las paredes, entrando rápidamente y cerrando el paso tras él. El espacio era estrecho, pero lo suficientemente amplio como para arrastrarse y trepar hacia el tejado, con suerte mientras los constructos perdían el tiempo pensando que seguía en la sala de calderas. Aunque eran lentos, para cuando se dieron cuenta de este subterfugio, Kenta ya estaría a salvo. Aunque las escaleras estaban libres de enemigos, el 4.º piso sí lo estaba. El ascensor los habría llevado directamente a la habitación donde se suponía que estaba Kenta, pero las escaleras conducían a los pasillos traseros, que estaban prácticamente desprotegidos. Sin duda, fue la providencia divina la que envió a Yumizuka-san en su ayuda, pues sin su fuerza y velocidad vampíricas, ya habría estado abrumada. No era impotente, per se, pero su única herramienta servía mejor como contención y tenía poco poder ofensivo contra seres con cuerpo físico. Podía exorcizar a cada constructo si era necesario, pero no creía que los demás se quedaran de brazos cruzados o esperaran su turno. Por lo tanto, tenía que confiar en la fuerza de otros para sobrevivir. Pero aún así, ella podría contribuir. No me tires. El sudario de Magdalena apareció de repente y envolvió a Construct que se movía detrás de Yumizuka-san mientras ella estaba enfrascada en una competencia de fuerza con otro oponente. El santo sudario estaba destinado a atrapar exclusivamente a los hombres, haciéndolos incapaces de mover un solo músculo, pero incluso si estas cosas ya no fueran humanas, el sudario aún podía al menos dañarlos. No Lime Tangere. No Lime Tangere. Lo usó repetidamente para hacerlos tropezar, lo que les dio algo de tiempo, pero todavía no estaban haciendo ningún progreso hacia su objetivo.
Yumizuka-san, ¿podrías contenerlos tú sola un rato? ¿Eh? Ni hablar. Respondió justo antes de estrellar a su oponente, mucho más grande, contra la pared. Oh, quizá pueda aguantar un rato, dijo, admirando su obra. Solo necesito un par de minutos y todos dejarán de funcionar. Ve, entonces. Puedo hacerlo. Karen asintió y corrió hacia la sala de exposiciones, dejando a Yumizuka sola. En los últimos días, Yumizuka Satsuki había llegado a reconsiderar el significado del miedo. Salir sola de casa por la noche no le resultaba fácil. Salir de noche a buscar a su amor platónico con un asesino en serie suelto le había exigido bastante valentía e imprudencia. La noche ya no la asustaba. Satsuki nunca fue de las que disfrutaban del conflicto, ni siquiera verbal. Si alguien le hubiera alzado la voz, se habría quedado perpleja para responder. El conflicto ya no la asustaba. Hortensia-san se había ido y ahora tenía que enfrentarse sola a estos monstruos que no habrían estado fuera de lugar en una historia de terror, el tipo de cosas que ella tenía demasiado miedo de leer en absoluto. Los monstruos ya no la asustaban. Ella estaba siendo atacada desde todas direcciones, pero no tenía miedo. Ella fue siendo empujada lenta pero seguramente a un rincón, pero no tenía miedo. La agarraron de la camisa y la estrellaron contra la pared, pero ella no tuvo miedo. La sujetaban con una espada que se dirigía hacia su cuello, pero ella no tenía miedo. La espada ofensiva encontró una pared vacía, pero el chirrido del metal contra los ladrillos no era nada comparado con el chirrido de los colmillos contra el metal. El constructo se tambaleó hacia atrás, tratando de liberarse de la criatura más pequeña que se había envuelto con 4 extremidades alrededor de su torso y que había hundido sus dientes en el espacio entre el casco y los hombros. SLRRRPI logró dar 2 pasos antes de caer al suelo en pedazos, habiendo perdido cualquier vida maldita que tuviera. Yumizuka Satsuki estaba agachada sobre la cáscara vacía de su última comida. Levantó la vista con ojos como brasas y una sonrisa que se extendió más de lo debido. Se lamió los labios y saltó hacia adelante con un gruñido feroz. De hecho, no hay razón para tener miedo a los monstruos cuando tú mismo eres uno. Las puertas dobles se abrieron con un crujido y Karen entró en la habitación, iluminada únicamente por la luz de la luna que entraba por el tragaluz de arriba. El lugar estaba casi vacío, a excepción del chico que empuñaba la espada y que estaba parado justo en el medio, con 6 constructos más flanqueándolo. ¿Solo uno? Preguntó el espectro vestido de piel humana. ¿Quizás ya cayó uno? Menudo desperdicio. Karen no lo dignificó con una respuesta, no porque lo despreciara, sino porque era de esas criaturas a las que no les importaban las palabras. El único consuelo que podía brindarles a ellas y a su anfitrión era devolver cada alma a su lugar. No me toques, ordenó, y el sudario de Magdalena se lanzó como una serpiente hacia el niño, envolviéndolo con fuerza, de modo que solo sus ojos y pies eran visibles. La espada maldita, su verdadero objetivo, cayó al suelo. El niño cayó sobre ella poco después, incapaz de mantener el equilibrio, ocultándola de la vista. Quizás fue el intento del herrero de proteger su verdadero recipiente. Por desgracia, aún quedaba el asunto de los guardaespaldas. Un exorcismo requeriría al menos unos instantes. Un lapso de tiempo durante el cual no podría moverse. A esas pobres almas atrapadas no se les permitiría quedarse allí de pie, observando. De hecho, 2 de ellos ya avanzaban. Sus imponentes figuras se cernían sobre ella, indefensa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No era un exorcismo, sino una simple oración. Karen conocía el alcance de sus habilidades y, aunque estaba lejos de estar indefensa, también sabía que no era rival para estas cosas. No es que importara. Su fuerza nunca fue un factor. La fe fue su escudo y su espada. Ni por un instante dudó de ella. Ni por un segundo cuestionó la voluntad del Señor. Solo pidió su ayuda. Y en efecto, él respondió rápidamente. El tragaluz implosionó y llovieron fragmentos de vidrio afilados como navajas entre ella y sus agresores. A pesar de toda su fe, la boca de Karen se transformó en una expresión de sorpresa porque allí arriba, en marcado contraste con la luna plateada, una figura negra descendía del cielo, con amplias alas emplumadas en su espalda. Alas que fueron lanzadas, explotando y borrando al impactar a los 2 constructos que se habían estado acercando a ella. Se protegió la cara con ambos brazos y cuando los retiró, Emiya Shirou estaba parado frente a ella, entre humo y llamas, de espaldas a ella y con sus espadas características en sus manos. La palabra alivio no alcanzaba para describir lo que Shirou estaba sintiendo. Llegó a tiempo. Apenas, pero lo logró.
Llegas tarde, dijo secamente mientras se ponía a su lado. Lo lamento. Hablaremos de tus artimañas luego, lo reprendió. ¿Me das un minuto? Estoy al límite de mis fuerzas, pero debería poder con eso. Aprovéchalo. Así lo haré, asintió Karen. Luego echó a correr hacia el chico. 4 constructos se alzaron para interceptarla y Shirou se movió para interceptarlos a su vez. Cada fibra de su ser gritaba en protesta por el esfuerzo. Su refuerzo prácticamente se había agotado y no podía permitirse renovarlo. A pesar de toda su destreza física, había estado exigiendo a su cuerpo y a su mente sin descanso durante mucho tiempo, y aunque todavía no estaba en el punto en que colapsaría, ciertamente ya no estaba en la cima de su juego. Pero incluso en su estado desprovisto de poder, poseía suficiente velocidad y agilidad naturales para enfrentarse a 4 oponentes de ese calibre él solo durante un rato. Aunque solo fuera el tiempo suficiente para que Karen pudiera acabar con él. «Sé aplastado», la escuchó decir, su voz estaba cargada de una presencia de otro mundo. «Dedícate a mí, aprende de mí y obedéceme. Descansa. No olvides la canción, no olvides la oración y no te olvides de mí». No podía darse el lujo de mirarla, ya que estaba ocupado evitando mantener la atención de los 4 constructos sobre sí mismo mientras trataba de no morir en el proceso. Yo soy luz y te aliviano de todas tus cargas. No finjas. Castigo por perdón, traición por confianza, desesperación por esperanza, oscuridad por luz, muerte oscura por los vivos. Escuchó a Kenta tirarse al suelo, probablemente en un intento de escapar o de contraatacar. El alivio está en mis manos. Añadiré aceite a tus pecados y dejaré una marca. La vida eterna se da a través de la muerte. Gritó, amortiguado por la tela, si de rabia o de desesperación, Shirou no podía decirlo. Pide perdón aquí. Yo, la encarnación, lo juraré. Kyrie eleison. Había una luz blanca cegadora detrás de él, tan intensa que incluso estando de espaldas a ella sintió la necesidad de protegerse los ojos. Se calmó inmediatamente y con él, cualquier fuerza que mantuviera en pie los 4 constructos del herrero falló y cayeron al suelo con un número igual de golpes fuertes. Parecía que era el final, pero los ojos de Shirou no se dejaron engañar. Está mal. Todo está mal. Bastaba un rastreo superficial para ver que todo era una artimaña. Los constructos se hacían los muertos. Se giró, buscando a Karen con la mirada y encontrándola a ella y la confirmación de sus temores en la espada que yacía al lado de Kenta, apenas fuera del alcance de sus pequeñas manos. Karen se estaba levantando de su posición arrodillada, con el cuerpo medio vuelto hacia él. Kenta yacía en el suelo, con los ojos cerrados, mientras el sudario que lo mantenía atado comenzaba a retirarse a donde desaparecía cuando no se usaba. «Karen», gritó, con el cuerpo ya en movimiento. Su cabeza se giró hacia él y Shirou se dio cuenta demasiado tarde de que había sido un error llamarla. Es falso. No sabía si ella entendía lo que quería decir o si se dio cuenta por otros medios, pero fuera lo que fuese, se movió, gracias a Dios que se movió, lo suficiente para que la espada falsa, ahora nuevamente en la mano de Kenta, no la partiera en 2 desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha, sino que solo le hiciera una herida desagradable en el pecho. ¡Ah! Gritó, mientras la sangre brotaba de su cuerpo, aunque aún así logró alejarse del chico todavía muy poseído. Shirou estaba sobre él antes de que el herrero pudiera terminar lo que estaba mirando, entrelazando espadas con el chico más pequeño cuya fuerza aumentó en un factor de 10 por la posesión del espectro. ¿Cómo supiste que esta espada era falsa?, preguntó el espectro al encontrarse con sus miradas. Su expresión estaba completamente desprovista de emoción. Deja ir a Kenta, dijo Shirou a cambio. Sabía que los constructos se estaban recuperando. Quizás me incline a hacer precisamente eso, confesó el herrero. Este cuerpo está al límite. Servirás perfectamente como reemplazo, Shirata Dono, por favor. ¿Qué? Shirou giró la cabeza hacia un lado y allí estaba el estimado profesor, con la genuina espada maldita en sus manos. ¿También estaba poseído? No, desde el principio no tenía sentido que el herrero poseyera a Kenta si tenía en sus manos un cuerpo adulto. Por horrible que fuera, lo que ocurrió a ese momento sugería lo contrario. Eran cómplices. Shirata-sensei, le entregaste a Kenta a este monstruo por tu propia voluntad. El anciano profesor se quedó desconcertado por un momento, ladeó la cabeza con curiosidad y asintió levemente. La facilidad con la que parecía integrarse en la situación era inquietante por sí misma. Siempre supe que ustedes vendrían, tarde o temprano. La iglesia estaba destinada a enviar a sus perros de nuevo y estaba segura de que Kenta habría sido ignorado.
No quería que me hicieran olvidarlo otra vez, o algo peor. ¿De qué demonios estás hablando? Gruñó Shirou, aún enfrascado en una lucha de fuerza con el chico. Sean cuales sean las razones, entregar a su hijo a un monstruo como ese, aún no sé quién era antes, explicó, tocándose la sien, pero cuando encontré esta espada, el espíritu de Urashima intentó apoderarse de mí. Estaba demasiado débil para ello en aquel entonces, pero el intento despertó algo en mi mente. El recuerdo de mi pueblo natal, creo, estaba plagado de cadáveres en movimiento. Un recuerdo infernal, sin duda, pero solo hasta que ustedes llegaron y mataron a todos, tanto a los muertos como a los vivos. No sé por qué esa mujer se molestó en hacerme olvidar en lugar de matarme como a todos los demás. Así fue. Dejando a un lado los detalles, Shirou entendió más o menos lo que decía Shirata. Era un superviviente de la cacería de los apóstoles muertos, probablemente alguien cuyos recuerdos habían sido borrados por completo para ocultar el incidente. ¿Esa es tu razón? ¿Venganza? ¿Venganza? Se burló el profesor. Nunca en mi vida se me ocurrió una idea tan tonta. No me importa algo tan insignificante. Lo único que me importa es revelar la verdad. ¿La verdad, de qué? Deberías saberlo, dijo el profesor con una mirada fulminante. Este mundo tiene una historia oculta. Una historia de cosas como estas, dijo, extendiendo los brazos como si quisiera abarcar la noche que los rodeaba. Una historia que gente como tú se esfuerza incansablemente por ocultar, dispuesta a matar para mantenerla en la sombra o a arrancársela de la mente de los no iniciados si les conviene. ¿Y acaso te crees mejor que eso? Le has entregado a tu hijo a un asesino. Pero no me entienden, no los tengo en mala opinión. Entiendo sus razones, pero no estoy de acuerdo. Como erudito, la mera idea de ocultar la verdad me parece una herejía. Debería preservarse. En cuanto a ese muchacho, ser mi hijo no significa nada. Era peor que un inútil. Me quitó lo único que apreciaba, aparte de mi trabajo. En todo caso, debería alegrarse de que finalmente le haya encontrado un uso. Ya veo. No hay forma de hacerte entrar en razón, ¿verdad? Una vez más, me malinterpretas. Soy perfectamente razonable, simplemente no compartimos los mismos valores. Para mí, la verdad es más importante que la vida de unos pocos. Me sorprende bastante que esto te impacte, considerando los métodos que usan, pero quizás no todos son iguales, ¿eh? Me pregunto, Urashima Dono, ¿sería tan amable de venir? El herrero se separó de Shirou y se retiró junto a Shirata. El profesor tomó la espada falsificada de la mano del niño y la apuntó al cuello de su hijo, arrojando la espada maldita original a los pies de Shirou. Recoge eso, mataré a Kenta. Debes saber que esto no afectará ni a Urashima Dono ni al control sobre sus creaciones. ¿Cuáles son tus intenciones? Pues, pensé que era bastante obvio. Urashima Dono necesita un nuevo huésped y tú se lo proporcionarás. Si sirve de algo, te doy mi palabra de que Kenta no sufrirá más daño. Ya no me sirve, y si vive o muere no es asunto mío. La mano de Shirou se apretó alrededor de Kansou y Bakuya. ¿Qué hacer? Por lo que sabía, tanto Urashima como Shirata desconocían la mecánica de la hechicería, así que probablemente desconocían la resistencia innata de un mago a las energías extrañas. No estaba seguro de si la posesión espiritual era lo mismo, pero si lo era, o si podía resistir el intento de posesión lo suficiente, podría usar el poco prana que le quedaba para aplicarle a la espada su tratamiento de sobrereforzamiento y ver qué le parecía al herrero. En cualquier momento, si no te importa. Kansou y Bakuya cayeron al suelo y Shirou alcanzó la espada maldita, dudando por un momento con sus circuitos listos para descargarse en el momento del contacto antes de finalmente agarrarla. Tanto él como Kenta se desplomaron simultáneamente en el suelo, quedando inmóviles. Urashima se dio cuenta de que apoderarse del cuerpo de alguien era una experiencia diferente cada vez. Cuando entró en contacto con Shirata por primera vez, sintió que se había topado con un muro y su intento de poseerlo fracasó, aunque como resultado, los recuerdos sellados del profesor se liberaron. Después de todo, era su primer intento. Con Kenta, el enfoque fue más sutil. En lugar de intentar apoderarse de la mente consciente del niño, optó por acecharlo mientras dormía, robándole el cuerpo con el tiempo. Con esta nueva persona, sin embargo, iba a ser una lucha de nuevo. Sin embargo, ahora sabía cómo funcionaba la mente humana. Sabía cómo abrirse paso, cómo evitar la resistencia. Urashima se lanzó hacia el centro del alma del joven, hacia esa chispa donde surgía el pensamiento y así, la sombra negra sin forma se encontró parada frente a un paisaje improbable.
Una tierra infinita se extendía ante él, poblada de espadas y cuchillas de todo tipo hasta el horizonte. Por un instante, quedó atónito, incapaz de comprender el alcance de esta revelación. Tras siglos, el destino finalmente le había mostrado su mano. Aquí estaba, en lo más profundo del alma de un hombre verdaderamente hecho de espadas. ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Cuántas posibilidades había de que encontrara lo único que habían buscado desde el principio? Este no fue un encuentro casual. Su conexión con esta persona era más profunda de lo que ambos sabían hasta ahora. Estaba rebosante de alegría. Parecía que tanto sus goles como su venganza le estaban siendo servidos en bandeja de plata. Seguramente, si existía algo llamado providencia divina, esto era prueba de ello. Se estiró, extendiendo su sombra hacia todas partes, incluso más allá del sol. Este fue su logro, sus ascensiones, vete a la mierda. Otra sombra lo envolvió por todos lados a la vez. Mucho más grande y oscura que no había comparación entre ellas. Imposible. Tenía que serlo. ¿Cómo podía haber algo tan negro bajo un sol tan eterno? Tan maligno que incluso a él le hacía temblar de miedo. Un vacío de pura nada. Lo empujaban sin esfuerzo. No, se dio cuenta, estaba huyendo. Sal de mi césped. Y con eso, fue arrancado y arrojado sin esperanza de regresar. Los ojos de Shirou se abrieron al oír un grito, con la cabeza latiendo con fuerza. Intentó ponerse de pie, pero el dolor de cabeza amenazaba con derretirle el cerebro. ¿Dónde estaba? ¿Qué había estado haciendo? Karen. Museo. Kenta. Kenta. Era él quien gritaba, se dio cuenta al instante. Se incorporó y miró a su alrededor. Los constructos restantes habían caído en pedazos, esparciendo la sangre que anclaba sus almas en el suelo. Karen también yacía en el suelo, retorciéndose de dolor por los cortes que se le habían abierto en la piel. En cuanto a Kenta, y su cuerpo estaba siendo cortado por numerosas cuchillas que brotaban de su propio cuerpo y lo perforaban desde adentro hacia afuera. ¡Oh! Gruñó con ojos feroces. ¿Incluso ahora me rechazan? Malditos sean. Malditos sean todos, traidores. La espada maldita, el cuerpo real del herrero, yacía entre ellos. Ambos se lanzaron a por ella al unísono, pero Kenta fue un poco más rápido. Sus pequeñas manos sujetaron la hoja y la atacaron, pero Shirou logró esquivarla en el último instante rodando por el suelo. ¡Uf! Gimió mientras se incorporaba. Su visión se estaba oscureciendo. Sentía como si algo amenazara con estallar en su pecho. Una negrura abrasadora. Como un agujero en el cielo ardiente. Él lo mordió de nuevo. Kenta. Salva a Kenta. Tenía que salvar a Kenta. Concéntrate. Reunió una gota de claridad, por pequeña que fuera, y se estabilizó. La oscuridad se retiró a las profundidades, esperando, observando. Shirou no tenía ningún pensamiento que dedicarle. En ese momento, ya no tenía planes. Estaba demasiado lúcido como para formular uno, pero incluso entonces sabía lo que tenía que hacer. El chico cargó hacia él con la espada en alto, pero Shirou permaneció inmóvil. No podía permitirse hacer nada más que concentrarse en su siguiente acción. Aunque solo lo había visto una vez, lo replicaría. No había lugar a dudas. Que pudiera o no, era irrelevante. Lo haría, y punto. Juzgar el concepto de creación. Analizar la estructura básica y los componentes. Duplicar los materiales de la composición. Se formaron grietas en su visión mientras se esforzaba por superar el proceso en menos de un segundo. Algo se rompió en su cabeza, pero no le prestó atención. En su mano, la espada empezó a cobrar vida. Imitando la destreza de su fabricación. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Reproduciendo los años acumulados. Superando cada proceso de fabricación. Brillando bajo la luz de la luna, la espada se formó por completo justo cuando Kenta lo alcanzó. Sin dudarlo, Shirou atacó. Regla, morir. Rompedor. Se movieron simultáneamente. El herrero tenía mayor alcance, pero golpeó en arco, mientras que la mano de Shirou se lanzó hacia adelante en línea recta. La hoja serpentina impactó la frente de Kenta. Un golpe letal si el noble fantasma de Medea hubiera sido algo destinado a cortar la carne. Sin embargo, el rompedor de reglas estaba destinado a cortar vínculos sobrenaturales. El cuerpo de Kenta se desplomó, pero su impulso impulsó la espada que empuñaba contra el pecho de Shirou, donde le abrió un profundo corte. Kenta cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados, mientras Shirou caía de rodillas. Reuniendo fuerzas, se giró hacia el chico caído.
Kenta yacía boca abajo y Shirou tuvo que hacer un gran esfuerzo para darle la vuelta. El pequeño cuerpo estaba marcado con cortes profundos. Kenta. Pero el chico no respondió. Sus ojos abiertos estaban vacíos y su pecho no se agitaba al respirar. Shirou buscó el pulso, pero no lo encontró. Un extraño vacío invadió al mago. Kenta estaba muerto, lo sabía. Probablemente ya llevaba un rato así, con su cuerpo sostenido por el herrero. No había podido salvarlo. Ni siquiera pudo proteger a Karen. ¿Esto era todo lo que hacía? ¡Qué patético! El profesor Shibata, que había estado observando desde la barrera a ese momento, intervino y recogió la espada donde había caído. Shirou no estaba en condiciones de moverse lo suficientemente rápido como para detenerlo. Su cuerpo no se movió, pero necesitaba hacerlo. Si moría allí, Karen no tardaría en seguirlo. Abriendo su circuito por enésima vez, intentando extraer otra gota de poder. Yo soy él, buscó las palabras, pero tenía la cabeza nublada y la visión se le oscurecía rápidamente. Los engranajes en el fondo de su mente se ralentizaron. Su ruido era apenas un eco lejano. Es hora de terminar con esto, Urashima Dono, dijo el profesor. Hubo una pausa significativa, durante la cual el profesor se quedó mirando el cadáver de su hijo. Inútil hasta el final, dijo sin la menor inflexión en su voz. Algo y se quebró. Una repentina oleada de claridad abrasadora surgió del pecho de Shirou y las palabras que se le habían escapado hasta hacía un momento acudieron a sus labios sin que nadie las pidiera. Hay 5 penalizaciones iniciales. La sonrisa que se extendió por su rostro no tenía nada que ver con el chico que quería convertirse en héroe. Cuando Shirou abrió los ojos, estaba mirando el techo de su habitación en la mansión Tono. Parpadeó un par de veces antes de bajar las piernas de la cama y sentarse. Si la luz del sol que se filtraba por las pesadas cortinas corridas sobre las ventanas era una indicación, debía ser temprano por la tarde. Unas 10 horas después de su regreso. Aturdido, se dirigió al baño, donde sin contemplaciones cayó de rodillas y vació el contenido de su estómago en el inodoro. Tiró la incomodidad por el desagüe, se levantó y se dirigió al lavabo. El espejo no era muy misericordioso con su reflejo. Unos ojos inyectados en sangre en un rostro hundido y pálido miraban fijamente al mago adolescente. Un chorro de agua fría y un rápido cepillado de dientes no le sirvieron de mucho, pero 5 minutos después ya no parecía uno de los muertos. De vuelta a su habitación, se quitó la camisa y las vendas ensangrentadas que le cubrían el torso, dejando al descubierto una piel pálida, aunque inmaculada. No presentaba signos de lesiones, a pesar de haber sido gravemente herido menos de 12 horas antes. Era casi como si todo hubiera sido un sueño. Las penalizaciones iniciales son 5. El estómago de Shirou se revolvió, amenazando con derramar su contenido una vez más, pero luchó contra ello. No, ciertamente no había sido un sueño en absoluto. Negó con la cabeza y se puso ropa limpia. Probablemente debería haberse duchado, pero francamente no estaba de humor. Apenas había terminado de ponerse una camisa nueva cuando llamaron a su puerta. Entra. La cabeza de Satsuki asomó hacia adentro. ¿Shirou? ¿Qué haces despierto? Tus heridas, ya sanaste, terminó. No sentía que mereciera su preocupación, y desde luego no la necesitaba. ¿Ya? Me han dicho que no parezco un mago, pero aún así soy uno, ¿recuerdas? Dijo con un humor insinuado. Sí, bueno, supongo, y aceptó ella vacilante. ¿Cómo estás, Satsuki-san? Estoy bien. Sus miradas se encontraron por un momento, pero inmediatamente apartaron la mirada, con la vergüenza grabada en sus rostros. ¿Alguna novedad sobre Hortensia-san? Ciel-senpai dijo que sus heridas no ponían en peligro su vida. Debería recuperarse en unas semanas. Sí asintió con tristeza. Al menos eso está. Entonces, ¿estás listo para irte? Ella asintió levemente. ¿Estás segura de que no seré una molestia? Te lo dije, está bien. Mi casa tiene muchas habitaciones que nunca usé y, en conciencia, no puedo dejarte sola. Gracias. Debería ser yo quien te dé las gracias. Realmente nos ayudaste a salir adelante anoche. Satsuki arrastró los pies avergonzada. Y yo debería disculparme, continuó Shirou. Por lo que tuviste que hacer. No es y nada por lo que debas disculparte. Vine por voluntad propia y no estoy orgulloso de cómo lo hice, pero y lo sé. Esa gente ya estaba muerta, pero aún así no deberías haberte visto obligado a hacer algo así. Se encogió de hombros levemente, impotente, y Shirou no insistió más. Era una vampira y eso no podía cambiar.
Al final, tenía que alimentarse, de una forma u otra, y las almas retorcidas atrapadas en esas armaduras ya estaban muertas. En todo caso, había sido una muerte por piedad. Aún así, la imagen de la boca y la ropa de Satsuki salpicadas con la sangre de sus presas no era algo que él deseara ver jamás. Y lo más importante, le preocupaba su psique. Cada paso que se alejaba de la mentalidad humana era un paso más cerca de la de un monstruo. Pero claro, un mago, precisamente él, tenía poco derecho a decir nada al respecto. Y menos él, no después de la noche anterior. Bueno, entonces, tan pronto como se ponga el sol nos marcharemos. Está bien. Estaré en mi habitación hasta entonces. Desagradable. Pocas palabras, y ninguna tan cortés, describían la situación que Tono Akia tenía que afrontar. Los problemas en su ciudad por fin se habían resuelto, pero no estaba del todo satisfecha con el resultado. Esas mujeres con las que apareció Nii-san, uff. Mejor no pensar en todo eso por ahora. Tenía cosas más urgentes de las que preocuparse, concretamente los dos invitados escondidos en el ala del personal. La noche anterior habían regresado de su escapada magullados, ensangrentados y con una expresión de absoluta derrota en sus rostros. Se abstuvo de preguntar detalles y de inmediato le encargó a Kohaku que curara las heridas de Emilia, aunque incluso a simple vista se vio que la mayor parte de la sangre que lo cubría no era suya. La mujer de la escuela de Nii-san apareció poco después con su túnica de la iglesia y se marchó tras intercambiar unas palabras con ellos. Emilia pareció un poco aliviado después de eso, pero solo por poco. En cualquier caso, ya casi era hora de que se fueran, y a decir verdad, Akia estaba contenta de no tenerlos cerca, no porque le desagradaran especialmente, sino porque eran un problema. Lo último que quería era que la iglesia llamara a su puerta con mayor intensidad de la que ya tenía. Al menos todo el disparate de los vampiros por fin estaba llegando a su fin y la ciudad de Misaki pronto volvería a lo que parecía ser la normalidad. El problema con Nii-san seguía ahí, sobre todo si seguía viendo a esas dos tías. Solo pensar en él con esos dos le hacía hervir la sangre. La puerta de la habitación de Emilia se abrió y el pelirrojo en cuestión miró a su alrededor con una expresión alarmada en su rostro hasta que finalmente sus ojos se posaron en ella. ¿Pasa algo malo, Emilia-san? Preguntó. Parpadeó con aire de burro. Creí sentir una oleada de instinto asesino, debió de ser mi imaginación. Akia tosió en su mano. Bueno, Emilia-san. Los materiales que pediste están listos desde hace tiempo. Si tus heridas están curadas, te pediría que los tomaras y te fueras. Claro. Perdón por molestarte hasta ahora. Nos vamos justo después del anochecer. Dicho esto, ¿te sientes mejor? Anoche estabas bastante maltrecho. Las penalizaciones iniciales son 5, bien. Gracias. Akia asintió y se disculpó. No parecía que Emilia se sintiera bien, pero no necesitaba ni quería mimarlo. Al fin y al cabo, sus problemas eran solo suyos y su cortesía tenía un límite. Al anochecer, Shirou y Satsuki subieron a una camioneta con conductor proporcionada por Tono-san, tras revisar por última vez lo que había pagado. Satisfechos con su compra, abandonaron la ciudad donde se había derramado tanta sangre. Satsuki miró por la ventana mientras las luces de la calle pasaban a gran velocidad. ¿Algo en mente? Preguntó Shirou a su lado. Nunca pensé que dejaría a Misaki de esta manera, sin despedirme de nadie. Bueno, por si sirve de algo, todos están convencidos de que estás bien y feliz, y aunque sería mejor que no los vieras por un tiempo, aún puedes saber de ellos. Supongo que es un pequeño consuelo, pero, supongo que es mejor que estar muerta, concluyó. Bueno, más muerta. Sí, supongo que sí. El suave ruido del motor subrayó el silencio que siguió. Shirou. No fue tu culpa. Y, las penalizaciones iniciales son 5, saber. No dijeron nada más durante el resto del viaje. Medea caminaba de un lado a otro. Finalmente, después de días de ausencia que parecieron meses, Shirou estaba a punto de regresar. Aunque no le era fácil admitirlo en voz alta, seguía preocupada. Cuando él la llamó esa tarde para avisarle que volvería más tarde, desestimó sus preocupaciones por su bienestar con voz hueca. No había sido sincero con los detalles y ella sabía que no debía presionarlos por teléfono, cuando podía hacerlo mucho mejor en persona. Sus emociones eran dolorosamente encontradas. Estaba preocupada y triste por él, pero también feliz de que finalmente regresara a su lugar. A salvo de cualquier daño y lejos de intrusos molestos. Debería haberlo pensado mejor y pensar que las cosas irían bien a partir de ese momento.
Cuando escuchó que el vehículo se detenía afuera de la puerta, inmediatamente fue a saludar al hombre que era al mismo tiempo su maestro y su aprendiz descarriado. Estoy en casa, dijo entrando. Bienvenido a casa, Shirou, lo saludó con una sonrisa amable. La misma sonrisa que se le congeló al ver a la persona que lo acompañaba. Sintiendo el cambio de humor, Shirou miró de un lado a otro entre ella y la monstruosidad que había traído consigo. Dijo después de un momento, al darse cuenta de su error. Olvidé mencionar que tendríamos un invitado. Y así, de repente, el ánimo de Medea de Colquida empeoró. Un crimen por el que más de una persona a lo largo de la historia había perdido la vida gritando. Emilia Shirou no se dio cuenta de lo afortunado que era de no haberse unido a sus números. Gracias por invitarme, dijo el desagradable tímidamente. De nada, dijo ella, transmitiendo precisamente lo contrario. Tuvo que intercambiar palabras con su amo. Muchas palabras desagradables. A puerta cerrada. ¿Qué? Escupió, ¿es el significado de esto, Shirou? Sé que esto es repentino, Medea, pero era lo único que podía hacer. Había muchas cosas que podrías haber hecho, empezando por dejarla donde la encontraste. No iba a abandonarla, protestó. Tal como está, jamás sobreviviría sola. No tiene ni idea de lo arcano, y sin al menos un supervisor, la iglesia o la torre del reloj habrían enviado a alguien a ejecutarla. No está más segura aquí, Shirou. Debo recordarte que, en el mejor de los casos, en unos meses estaremos en guerra y ella no está preparada para un conflicto de esta magnitud. Es una carga. Para ella misma y para nosotros. Lo sé, suspiró. Lo sé muy bien. Mira, no tuve oportunidad de prepararle nada mejor y no hay ningún otro lugar seguro al que pudiera haber ido con tan poca antelación. Ahora mismo, este es el mejor alojamiento que se me ocurre. Al menos deberías haberme consultado primero. Lo sé. Lo siento. Estaba en otra parte y no le di suficiente importancia. Shirou, esto no es propio de ti, dijo, pasando del enojo a la preocupación genuina. A veces pasas por alto lo obvio, pero no es propio de ti ser tan desconsiderado. ¿Qué pasó? No soy, las penalizaciones iniciales son 5, seguro. Por favor, dijo ella tomando sus manos entre las suyas, dímelo. Y así se lo dijo. Misaki. La noche anterior. Cuando recobró la consciencia, yacía boca abajo en el suelo. El rostro del profesor Shirata lo observaba fijamente, o lo habría hecho si en lugar de sus ojos no hubiera habido una abertura lo suficientemente ancha y profunda como para ver al otro lado de su cráneo. Su boca sin vida estaba congelada en un grito retorcido de sufrimiento. El regusto de satisfacción en su boca hizo que Shirou quisiera vomitar. Lo invadieron el asco, la derrota y la culpa, pero no la sorpresa. Shirata estaba muerto y Shirou era el que había cometido el crimen, lo sabía, aunque el recuerdo del acto en sí era confuso. Desde el cuello para abajo, el cuerpo del profesor había desaparecido. No fue apuñalado ni cortado. Su pierna izquierda yacía en una vitrina vacía. La derecha colgaba de una lámpara en la pared, con sangre goteando en el suelo. Sus dos brazos habían volado a algún lugar oculto, mientras que su torso y su contenido estaban esparcidos por la habitación. Shirata Shifuo no solo había sido asesinado. Lo habían despedazado en vida. La retribución también es justicia. Shirou ignoró el pensamiento traidor, aunque solo fuera porque tenía preocupaciones más urgentes. Karen gruñó, arrastrándose hacia su figura inmóvil. Afortunadamente, estaba viva y respiraba. Los cortes en su cuerpo habían dejado de sangrar e incluso ahora, ante los ojos de Shirou, se cerraban. ¿Tendría poderes de autocuración? Era posible, pero ¿y la velocidad a la que sucedía y era la misma que la suya? Su habilidad innata para simpatizar ahora estaba replicando en ella misma el efecto que Avalon tenía en su cuerpo. ¿No se suponía que solo replicaba los efectos de una posesión? ¿O era porque Avalon funcionaba de forma similar? Preguntas intrascendentes. Lo único que importaba era que no moriría por ello. Shirou. ¿Sa-su-ki? Preguntó con voz entrecortada. ¿Qué hacía ella allí? Ella corrió hacia él y la sangre en sus venas se congeló. Desde la boca hasta el cuello y la blusa, estaba cubierta de sangre. Sangre que no era suya. Al ver su expresión de horror, se detuvo en seco. Y tartamudeó. Está bien, logró decir débilmente. Ahora entendía cómo Karen había llegado tan lejos sin él. Lo has hecho bien. La absolución era mucho más fácil de dar que de recibir. Oh, dijo una voz incorpórea. Parece que llego tarde. De las sombras emergió una figura.
Apareció un hombre de largo cabello negro, y aunque estaba frente a él, Shirou no percibió su presencia en absoluto. Lo reconoció como el artista marcial del día anterior, el que había estado observando la presentación de Shirata y que había percibido su mirada atenta. ¿Quién? Preguntó, con el miedo subiéndole por la espalda. Si esta persona era un enemigo, me llaman Oboro, declaró con voz suave y profunda. Aunque sospecho que tu pregunta implicaba cosas como ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué quiero? Avanzó con pasos silenciosos. Ni siquiera dejó huella al pisar un charco de sangre. Me han enviado para recuperar esto, dijo mientras se arrodillaba para recoger la espada de Urashima. No, y protestó Shirou, pero era innecesario. Cállate, le ordenó a la cosa maldita, y el espectro en la espada se vio obligado de inmediato a cesar cualquier intento de apoderarse de su nuevo portador. Mis disculpas. Intenté actuar antes, pero parece que el difunto profesor Shirata me engañó por completo. Nunca sospeché que hubiera usado a su propio hijo, que estaba distanciado, y llegué a creer que no tenía relación con estos sucesos. Las otras facciones que libraban batalla en esta ciudad tampoco ayudaron a identificar el verdadero origen de esta amenaza. Aunque aún desconfiaba mucho del recién llegado, Shirou comprendió la intención de Oboro. Después de todo, se enteró de Kenta solo por una combinación de circunstancias casi fortuitas y habilidades únicas. ¿Para quién trabajas? No creo que el nombre de mis empleadores le diga nada, dijo amablemente, pero tenga la seguridad de que este objeto se guardará donde no pueda causar más daño. ¿Cómo puedo confiar en ti? Creo que no puedes, aunque no estás en condiciones de detenerme, pero quizá de todos modos pueda extenderte una rama de olivo. El artista marcial se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Kenta, levantó su mano, con la palma abierta, y la golpeó contra el pecho del niño. ¡Ay! Jadeó Kenta. Convulsionó un instante, luego dejó de moverse, salvo por el movimiento constante de su respiración. Reinicié el flujo de su ki, respondió Oboro antes de que Shirou, con los ojos abiertos, pudiera siquiera verbalizar la pregunta. Su cuerpo aún vive, pero no puedo hablar por el daño que sufrió su alma. Eso está más allá de mi capacidad de ayudar. Gracias. El artista marcial no reconoció la gratitud de Shirou en lo más mínimo. Eres una persona interesante, Archer-san, dijo mientras se disponía a marcharse. Creo que nos volveremos a ver algún día. Oboro desapareció entre las sombras de donde venía. Solo una espada perdida y una vida restaurada eran prueba de su paso. Hogar en ella. Tiempo presente. Después de eso, Satsuki-san nos ayudó a regresar con los Tono, concluyó Shirou. Ciel nos recibió allí y se fue con Karen y Kenta, que aún estaba catatónico. Ya veo, respondió Medea. Perdiste el control de la situación. ¿Es esa la razón? Desde el principio, me sentía abrumado y no pude hacer nada. Karen y Kenta sobrevivieron por razones ajenas a mi voluntad, y también puse en peligro a Satsuki-san. Me parece que pretendes asumir la culpa por crímenes que no cometiste. Nadie puede aspirar a conocer todas las situaciones ni controlar todos los factores. Que hayas sido lo suficientemente bueno para afrontar el desafío, Shirou, no cambia el hecho de que sí actuaste. Eso no es suficiente. Me basta, le dijo, poniendo sus manos sobre las suyas. Gracias a tu actuación, ahora tengo una oportunidad. Y por la misma razón, también la tiene el vampiro de ojos pequeños. Eres un idiota que persigue sueños e ideales tontos, Shirou, pero el mundo es un poco mejor gracias a ti. Un lugar mucho mejor, hubiera preferido decir, pero en ese momento eso fue más que suficiente. Shirou no dijo nada más, pero aceptó sus manos entre las suyas. Por un momento, hubo paz en la casa de Emilia. Satsuki guardó las pocas pertenencias personales que le habían dado de su casa en su nueva habitación en la casa de Shirou. Aunque estaba acostumbrada a un edificio de estilo occidental, la habitación que le habían dado era espaciosa y cómoda. Francamente, la mansión era hermosa, aunque mucho menos imponente que la de los Tono. Ahora, si la tía de Shirou, supuso, no la hubiera fulminado con la mirada, todo habría sido perfecto. Básicamente, se lo llevó a rastras después de mostrarle su habitación y se separaron para hablar de cosas. Sobre ella, presumiblemente. Admitía que estaba preocupada. Aunque no creía que Shirou la dejara sola, seguía sin saber a dónde ir si la conversación de abajo empeoraba sobre su vivienda. Ella no sabía cuál era el problema que la otra mujer tenía con ella, pero no era como si Satsuki tuviera mucha elección en el asunto. La situación llegó a su fin media hora después, cuando escuchó pasos suaves que se dirigían hacia su habitación. Ella abrió la puerta sin siquiera llamar. Ven, niñita. Vamos a establecer algunas reglas básicas.
Satsuki se irritó. No era una niña pequeña. Una jovencita, quizá, pero no una niña pequeña. Aún así, lo siguió obedientemente. Aquí está el baño. La cocina y la sala están allá. Se espera que hagas tu parte de las tareas domésticas mientras estés aquí, a partir de mañana. Por lo demás, eres libre de moverte como quieras. ¿Dónde está la habitación de Shirou? A pesar de que estaba de espaldas a la otra mujer, Satsuki podría haber jurado que sus ojos se habían entrecerrado. Más abajo en el pasillo, respondió ella, aunque no hay ninguna razón en este mundo ni en el otro para que vayas allí. ¿Me entiendes? Sí, respondió con cautela. ¿Dónde está el tuyo? Ese era un lugar con el que no querría toparse por casualidad. Invadir la privacidad de esta mujer, por muy accidental que fuera, sin duda sería un desastre. La respuesta, sin duda mordaz, fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose de golpe, seguido de unos pasos fuertes y corriendo. Megisa. Gritó otra mujer. ¿Ya regresó Shirou? El viejo dijo que había una camioneta frente a ti, tú. ¿Y yo? Preguntó Satsuki, señalándose con el dedo mientras miraba a la izquierda y a la derecha buscando al verdadero destinatario de la repentina ira de esta nueva mujer. Sí. Tú eres quien ha estado intentando robarme a mi Shirou. Acusó la mujer con aspecto de tigre. Chilló Satsuki, con la cara roja. No lo he hecho. No me mientas, susurró. Sé que se han acostado. No fue así. Lo juro. Tomada por completo por sorpresa, Satsuki ni siquiera intentó negar la acusación. ¿Qué demonios es este alboroto? Preguntó Shirou al entrar en escena. Megisa. Satsuki-san. Fujine. Los ojos de Fujine se fijaron en él y comenzaron a llenarse de lágrimas. SSS Shirou. Gritó ella, corriendo hacia él con los ojos y el brazo extendido preparándose para un abrazo. Con una sonrisa amable, Shirou se hizo a un lado justo a tiempo para esquivar una patada que pasó por donde había estado su estómago un momento antes y Fujine salió volando. Hola, Fujine, saludó, completamente imperturbable ante el repentino acto de violencia. TCH, ¿cómo supiste que iba a dar una patada? Tu repertorio de movimientos se está quedando obsoleto, Taiga dijo bromeando. ¿Qué tal has estado? No intentes cambiar de tema. ¿Qué hace aquí? Preguntó, señalando a Satsuki con el dedo. Satsuki-san. Se quedará aquí un tiempo. Ni hablar. Respondió Taiga, formando una gran X con los brazos frente al pecho. No lo permitiré. ¿Por qué? ¿Qué problema hay con que venga otra persona? Es totalmente inapropiado que un joven y una chica sin parientes vivan bajo el mismo techo. No entiendo por qué no le planteaste las mismas objeciones a Megisa. Claro que la pureza de Megisa-chan no corría peligro, idiota. Si de verdad te gustaran las mujeres mayores, no habrías dejado intacta a una hermosa flor como yo hasta que, ¡bu! Shirou la golpeó en la cabeza tan rápido que Taiga ni siquiera lo vio venir. ¿Qué demonios, Shirou? Dos cosas, Taiga dijo con una tranquilidad que desmentía la furia justificada en sus ojos. Primero, si vuelves a mencionar, aunque sea de forma negativa, ese tipo de relación entre nosotros, te lavaré la boca con jabón hasta que te salgan burbujas por la nariz. Segundo, si vuelves a insinuar que me aprovecharía de una persona bajo mi protección, sin importar la edad, te voy a poner a dieta durante un año. No lo harías, replicó Taiga. Es demasiado cruel. Pruébame, dijo con los brazos cruzados sobre el pecho. Shirou es malo. No te crié para ser así. No me criaste en absoluto, dijo Shirou sin decir nada. En fin, Satsuki-san no tiene a dónde ir ahora mismo. Lo siento por molestar, dijo abatida. No hay problema, respondió Taiga, sintiéndose repentinamente culpable por su trato con la chica de aspecto frágil. Eres muy bueno con los niños, Shirou, dijo Megisa con una sonrisa extrañamente cariñosa. Es una habilidad de supervivencia necesaria por aquí, asintió. Oye. Gritó Taiga indignada. No soy una niña. Eso es lo que diría un niño, dijeron los dos magos al unísono. Los pisotones posteriores de Taiga no ayudaron en nada a su caso, pero a pesar de todo, Satsuki pudo sentir el calor familiar entre esos tres. Después de todo, realmente no le importaba vivir con los semilla. Tic. 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 Había estado despierto en su cama durante un rato, simplemente escuchando el tic-tac de su despertador en la casa por lo demás silenciosa. Tic. 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 No es que no estuviera cansado, sino que no se sentía cómodo cerrando los ojos. Tenía miedo, incluso. El miedo no le era desconocido.
Lo sentía constantemente, por sí mismo y por los demás, pero este era nuevo. Tic. 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 Cada golpe era igual al anterior y al siguiente, pero cada uno sonaba como una maldición diferente. Tic. 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 Si siguiera escuchándolo seguramente se volvería loco. Tic. 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 De nuevo. Tic. 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 Se giró hacia un lado y se obligó a cerrar los ojos. Las penalizaciones iniciales son 5. La sonrisa que se extendió por su rostro no tenía nada que ver con el chico que quería ser un héroe. En el suelo, a un lado, Karen Hortensia, inconsciente, se retorció. Sus ojos ciegos se abrieron y lágrimas negras corrieron por su rostro. Su boca se abrió. Una sustancia negra, parecida al barro, se desbordó por las comisuras y la nariz. ¿Qué? El hombre retrocedió un paso. En ese momento, su nombre se le escapó, pero era irrelevante, como tampoco importaba si intentaba irse. Moriría. No había duda alguna. No era cuestión de diferencia de habilidad o poder. Moriría porque así lo deseaba, porque era humano. Morir. Pena de cadena perpetua, pena de muerte, pena de libertad, pena de fama, pena de fortuna. Muere, muere, muere. ¿Es cierto, no? La retribución también es justicia. El mal es una necesidad en este mundo. Morir, morir. Por cada crimen hay justicia. Muere, 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 muere. Cuchillas, más parecidas a garras animales que a cualquier arma artificial, destellaron, buscando sangre. Fueron interceptadas por la espada en las manos del otro, pero no fue suficiente para detenerlo. Las garras se clavaron en el destello de su pecho y el humano gritó. Bien. Lo atacó y lo desgarró, derramando sangre y carne. El espectro hizo un valiente esfuerzo por recomponer a su anfitrión. La sangre, coagulada en forma de espadas, recompuso la carne herida a una velocidad asombrosa. Sonrió divertido. El mundo era realmente un lugar pequeño después de todo, o quizás a los hilos del destino no les importaban cosas triviales como el paso del tiempo. En cualquier caso, eso solo significaba que podía disfrutar de su diversión unos segundos más. Peleó como una bestia, si es que a la lucha se le podía llamar una masacre unilateral. Las piernas fueron las primeras en caer. No serviría de nada si intentaba huir. No le importaba perseguirlo, pero no tenía mucho tiempo. El hombre cayó sobre sus muñones, gritando todo el tiempo, mantenido vivo y consciente por la fuerza gracias al espectro. Entretenimiento de calidad en todos lados. El brazo izquierdo fue arrancado y voló por los aires. El brazo derecho hizo lo mismo. La espada maldita cayó al suelo, inútil. El cuerpo humano libre de la protección otorgada por el espíritu maléfico reanudó el sangrado con normalidad. La inconsciencia llegaría para ambos en cuestión de segundos. Era hora de terminar la fiesta. Una garra en el estómago y otra en los ojos le dieron al moribundo la liberación que sin duda anhelaba. Tiró con fuerza y la cabeza se desprendió con un satisfactorio sonido de carne desgarrada y huesos rotos. Un trabajo bien hecho, si él mismo pudiera decirlo. Miró a la monja. Ya no había tiempo para hacer nada al respecto. El odio de Miyashiro había encontrado su objetivo y se disipaba rápidamente. En ese momento, el mundo dio vueltas y su cabeza golpeó el suelo con fuerza. Eso es todo, amigos. Shirou se despertó de golpe y quedó sentado, jadeando en busca de aire y con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se secó el sudor de la cara, apartó las mantas y se puso de pie rápidamente. Se apoyó en la pared con una mano, intentando respirar con normalidad y deseando que su corazón hiciera lo mismo pronto. Afortunadamente, recuperó el equilibrio al cabo de un minuto. El reloj junto a su cama marcaba las 2 de la mañana. Era demasiado temprano para estar despierto, admitió, pero no se atrevía a acostarse de nuevo. Rascándose la cabeza con frustración, tomó una decisión y salió de la habitación lo más silenciosamente posible. La luna menguante en el cielo era como el telón que cerraba un espectáculo macabro en el que Shirou había interpretado un papel que no entendía del todo. Se sentía como un personaje secundario en la historia de alguien más, y desde luego no el héroe que había intentado ser. Se rascó la cabeza. Si no podía descansar, al menos podría aprovechar el tiempo extra para hacer algo productivo. Descalzo, cruzó el patio y se deslizó silenciosamente a su taller. Las antorchas de la pared se encendieron en cuanto entró. El espacio ampliado estaba repleto de herramientas y materias primas de diversos tipos, pero lo que más le interesó fue el horno en el extremo más alejado. Abrió y cerró los puños repetidamente.
Dejando a un lado las implicaciones morales, se dijo, el precio en sudor y sangre ya estaba pagado. Ahora lo importante era que valiera la pena. Medea se despertó al amanecer y, como todas las mañanas, se dispuso a preparar el desayuno, una costumbre que había aprendido a apreciar desde su contrato con Shirou. Y hablando de eso, probablemente querría ayudarla con eso, ahora que había vuelto. Ese chico tenía una predisposición antinatural para cocinar. Fue a despertarlo y descubrió que no estaba en su habitación. Bueno, no era raro que se levantara muy temprano. Probablemente estaba en el dojo haciendo su rutina de ejercicios habitual. Excepto que él tampoco estaba allí. ¿Habría empezado ya a preparar el desayuno? No, un vistazo rápido a la cocina no reveló rastro alguno de su amo. Entonces por fin lo notó. El leve eco del metal al chocar. Pensó que venía de afuera, pero al seguirlo por el patio, se dio cuenta de que provenía del cobertizo de herramientas, o mejor dicho, de debajo. La trampilla de acceso al taller estaba abierta y el calor que subía de ella la invadió mientras bajaba las escaleras. Él estaba allí, con la espalda sudorosa y desnuda, vuelta hacia ella, mientras el martillo en su mano golpeaba el acero una y otra vez. Sus músculos se movían bajo su piel con cada movimiento, lanzando gotas de sudor al aire junto con la chispa. Ella no dijo nada mientras se acercaba con paso ligero, pero examinó con atención los productos de su trabajo a ese momento. Hojas de todo tipo, desde cuchillos hasta espadas, yacían en el banco de trabajo detrás de él. Podía ver la progresión de calidad en ellas. Pasó de objetos distorsionados que se parecían vagamente a cuchillas a obras precisas de herrería. Fue asombroso ver tanta mejora en tan poco tiempo, seguramente un testimonio de los talentos innatos de Shirou, pero a pesar de todo su asombro, su corazón estaba lleno de preocupación. No necesitaba ver sus ojos para saber que el peso que soportaba no era solo el del martillo que blandía. Había una propiedad exorcista en los movimientos de su brazo, una concentración absoluta en la tarea que no provenía solo de su educación como mago. Ella misma conocía esa sensación. Ella le tocó el hombro suavemente y él se detuvo, girándose para mirarla con expresión sobresaltada. «Medea. Disculpa, ¿te desperté?» Ella negó con la cabeza. «Ya es de día, Shirou». «¿Ya es de mañana?» Parpadeó. Debo haber perdido la noción del tiempo. En efecto, dijo con serenidad. Aunque preferiría que descansara bien, sabía de primera mano que dormir no siempre es la mejor manera de conseguirlo. Es hora de desayunar. ¿Te importaría echarme una mano? ¿Desayuno? Preguntó como si el concepto le resultara desconocido. Sí. Claro que sí. Bien. Antes de eso, creo que deberías asearte, dijo ella, arrugando la nariz. Bajó la mirada hacia su pecho expuesto y se sonrojó hasta ponerse rojo como un tomate, aparentemente habiendo olvidado que se había quitado la camisa en algún momento durante la noche. Con un poco varonil y una disculpa balbuceada, salió corriendo a toda velocidad, presumiblemente hacia el baño. Ella lo vio irse con una sonrisa, incapaz de asimilar la timidez que estos orientales sentían por sus cuerpos. Por otra parte, ella venía de un lugar y una época en que la idea que la gente tenía del deporte era luchar desnudo y cubierto de aceite, así que quizá era un poco parcial. Riéndose para sí misma, imaginando la reacción de algunas de las chicas de hoy en día al verlo, ella también abandonó el taller. Misaki. La noche anterior. El hombre llamado Oboro caminaba por las calles vacías de Misaki con la espada maldita firmemente aferrada en la mano. El espectro gritaba y asaltaba su mente sin cesar, pero no tenía influencia sobre un hombre como él. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos. Llegarían, por supuesto, cuando fuera demasiado tarde. O mejor dicho, donde fuera seguro. Los agentes del orden solo morirían inútilmente contra las cosas que enfrentaba gente como Oboro, así que se les mantenía al margen por el bien de todos. Oboro no les prestó atención mientras se dirigía a una cabina telefónica. Uno de los últimos vestigios de una era moribunda. Cogió el teléfono y marcó el número. Les habla Yamamoto. He recuperado el objeto, dijo Oboro a modo de presentación. ¿Hubo algún problema imprevisto? Me encuentro con algunas personas interesantes. ¿El vampiro? No. Un niño. El arquero. Ah. Eso fue inesperado. Más aún si logró captar tu interés. ¿Qué opinas de él? Es cierto. Es más duro que yo a su edad, diría yo, y con potencial para volverse mucho más fuerte también. ¿Crees entonces que deberíamos reclutarlo? ¿Enseñarle cómo funciona el sistema? El chico es un mago. Creo que no necesita presentación.
Eso no estaba en su expediente, dijo el hombre llamado Yamamoto tras una pausa. Lo que significa que sabe cómo mantener el secreto. Sí, aunque no estoy seguro de si querría unirse a nosotros. Estaba con una mujer de la iglesia. ¿Un mago? ¿Con la iglesia? Han sucedido cosas más extrañas. Así es, asintió el hombre con un suspiro. Lo vigilaremos, por si acaso. De momento, vuelve a casa, Oboro. Esperaba poder desviarme y ver cómo le va a la princesa vampiro, si no te importa. No seas idiota, dijo Yamamoto apresuradamente. Es una amenaza de nivel Omega. La otra de la agencia de entierros también. Ni siquiera alguien tan bueno como tú saldría victorioso, Oboro. Aléjate de ellos. Oboro miró hacia afuera de la cabina telefónica, donde la mujer de cabello azul lo observaba fríamente, con 3 cuchillos agarrados entre los dedos de cada extremo. Me temo que eso ya no es una opción, Yamamoto, respondió, sin ninguna sorpresa. Nos vemos pronto. ¿Qué? Oboro, enviaré refuerzos, colgó y salió de la cabina. Parecía que, después de todo, conseguiría la pelea que buscaba. Para Shirou, regresar a la escuela fue una experiencia surrealista. Los sucesos de Misaki aún estaban muy presentes en su mente, y el ambiente despreocupado del instituto, lleno de charlas insulsas de adolescentes, le parecía un entorno completamente ajeno. Peor aún, le sirvió como recordatorio de lo que debía proteger, algo que, en su mente retorcida, no había logrado. No es que sus acciones hubieran tenido consecuencias. Satsuki seguía viva, más o menos, y Hortensia-san también. Sin embargo, ninguna de las dos hazañas tuvo un alto precio. En el caso de Satsuki, enredarse en una batalla con el ejecutor sin duda no había ayudado a evitar la masacre en el hotel, y para Hortensia-san, bueno, quizás Shirata-san se lo merecía, pero Kenta, cuanto menos se dijera, mejor. Lo último que supo del chico fue que estaba completamente catatónico, vivo solo en el sentido biológico. Demasiado para un héroe capaz de salvar a todos. No es que esperara que fuera una tarea sencilla, pero había una gran diferencia entre saber por lógica y ser consciente por experiencia propia. Podía ver cómo Kiritsugu había caído en las promesas vacías del camino menos sangriento, el camino del asesino de magos. Pero ese tampoco sería su camino, renueva su juramento. Quizás, posiblemente, su ideal era aún peor y lograría aún menos, pero si querer salvar a todos fue un error no lo es, entonces sería un error que repetiría hasta su último aliento. Esa determinación no mejoró su ánimo. Consideró brevemente abandonar la escuela para dedicar su tiempo a mejorar sus habilidades y prepararse para la guerra. Lo discutió con Medea y Fujine durante el desayuno, pero ambas se opusieron firmemente, aunque por razones completamente diferentes. Medea opinaba que un cambio repentino de comportamiento tras el inicio no oficial de la guerra del Grial lo señalaría como un maestro sospechoso ante los demás contendientes, una decisión tácticamente imprudente. Fujine tenía motivos de hermana mayor y de maestra, y se había mantenido inflexible al respecto. Por lo tanto, cedió y decidió retomar su vida normal de estudiante. Supuso que incluso él necesitaba un respiro, pensó que definitivamente no podía seguir en el club de tiro con arco. No le hacía ninguna gracia tener esa conversación con Mitsuzuri. Hola, Emilia. La inconfundible voz de Matou Shinji lo sacó de sus pensamientos y sorprendió a Shirou al verlo venir a la escuela con su hermana Sakura. Shinji, Sakura. Buenos días. Ya era hora de que mostraras tu fea cara, rió su amigo. Corría el rumor de que habías muerto. Algunos decían que estabas en ese hotel, ya sabes, en Misaki. Probablemente era un nombre mal escrito o algo así, mintió encogiéndose de hombros. ¿Dónde has estado? Saltarte la primera semana de clases no es propio de ti, señor estudiante de honor. Surgió algo con la herencia de mi padre, así que he estado solucionando algunos asuntos. Me alegra tenerte de vuelta, senpai, dijo Sakura con recato. Él no notó la expresión sombría en el rostro de Shinji cuando se giró para agradecerle. Bueno, Emilia. He estado tomando notas para ti, así que me debes una. Te la cobraré un día de estos. Por supuesto. Gracias, Shinji. Sí, no lo conviertas en un hábito. Vamos, Sakura, llegarás tarde a clase. Ambos siguieron adelante, Sakura le envió una última mirada que él no pudo discernir y Shirou se quedó solo nuevamente. Tan solo como cualquiera podría estar con la presencia de un sirviente que mira de cerca y se acerca. Buenos días, Tosaka, Sadulak-san, dijo sin darse la vuelta, sino que siguió el paso de los dos, que se acercaban por detrás. Emilia-kun saludó el mago con frialdad. ¿Terminaste tus asuntos fuera de la ciudad? Bueno, ¿no fue esa una pregunta capciosa?
Supongo que quedan algunos cabos sueltos por resolver, pero nada urgente. Por cierto, te dije que te debía algunas explicaciones antes de irme. Así es. ¿Esta tarde en tu casa? Preferiría que fuera por la noche si no te importa. Asintió y se fue a su aula. Saber no dijo ni una palabra, pero asintió levemente antes de seguir a su maestra. Los ojos de Shirou se posaron en la espalda de la pequeña rubia, preguntándose brevemente por la extraña sensación en su pecho al verla. Seguramente lo era, bueno, Saber era francamente hermosa y Shirou, siendo un adolescente con hormonas, lo sabía perfectamente, pero no creía estar enamorado de ella. Le producía una persistente sensación de familiaridad que simplemente no podía identificar. Con un encogimiento de hombros mental, él también se unió a su clase. Mientras tanto, en casa de los Semilla, Medea recogía los últimos platos, tarareando para sí misma. Tener a Shirou de nuevo a su alcance la ponía de excelente humor, incluso con el demonio durmiendo arriba. Fue por su buen humor que no se dio cuenta del bulto que descansaba sobre la encimera de la cocina hasta media mañana. «¡Ah!», exclamó al verlo. Shirou olvidó su almuerzo. Tonto. ¿No sabía que era fundamental comer con regularidad a su edad? No había otra opción, tendría que llevárselo ella misma. Con una sonrisa salió de la casa con paso alegre. «Hola, Emilia-kun», saludó a Yako con su habitual buen humor cuando Shirou entró al club de tiro con arco, ya era hora de que el capitán decidiera unirse a nosotros. «Hola, Mitsuzuri. ¿Estás bien?» Como era de esperar. Tenemos muchos reclutas nuevos este año. Hemos compensado con creces la partida de los senpai. La hermana de Matou también se unió. ¿Quién iba a decir que un chico así podría tener parentesco con una chica tan educada como ella? Supongo, respondió sin entusiasmo. Comunicarle a Mitsuzuri su retiro no sería fácil. Ella amaba el kyudo y nunca lo superó. No le perdonaría que se retirara cuando estaba en ventaja. Oye, Mitsuzuri. Deberías saber que yo, hola. Gritó una voz familiar, interrumpiendo a Shirou. ¿Es este el club de arquería? La puerta se abrió y entró Medea de Cólquida. Shirou arqueó las cejas sorprendido. ¿Qué hacía en su escuela? ¿Le habría pasado algo a Satsuki? No, en caso de emergencia, podría haberlo contactado a través de su vínculo. Ah, ¿puedo ayudarla, señorita? Preguntó Mitsuzuri. Disculpe, estaba buscando a Shirou. Aquí estás. Un murmullo comenzó a extenderse entre los miembros del club de tiro con arco. Una hermosa extranjera vino a buscar a su capitán. Mejisa, la llamó por su nombre falso, pero no usó ningún sufijo por costumbre. Un error, en retrospectiva. ¿Qué haces aquí? ¿Olvidaste tu almuerzo en casa, grandullón?, dijo, ofreciéndole la caja bento pulcramente envuelta. Toma. La implicación de un techo compartido no pasó desapercibida y tampoco ayudó a calmar los murmullos. Emilia-kun, ¿quién será esta persona? Había un dejo de molestia en la voz de Mitsuzuri. Esta es Mejisa-san, respondió con serenidad. No había hecho nada malo, según sus compañeros. Está de visita en mi casa. Ya veo, ya veo. Bueno, tu casa es bastante grande. Así que decidiste alquilar habitaciones, ¿no es así? Estaba al borde de un precipicio, lo sabía. Sus instintos eran lo suficientemente agudos como para saberlo, aunque no pudiera verlo ni entender por qué. Sin embargo, también se le ofrecía una cuerda, una vía de salvación, en forma de una excusa conveniente que debería haber inventado él mismo. Extendió la mano para agarrarla. Oh, no. No soy una inquilina. La bruja de la traición, fiel a su epíteto, cortó esa esperanza con solo palabras. Me quedo en casa de Shirou por su buena voluntad. Ah, ja, rió Mitsuzuri. Fue una risa forzada y extraña. Supongo que es muy típico de Emilia. ¿Y qué tal se porta nuestro capitán en casa? Ay, Dios mío. Es muy trabajador y apasionado, dijo con una sonrisa. Un escalofrío recorrió la espalda de Shirou. Los cumplidos no eran propios de ella. Si los daba, recibiría algo mucho más valioso a cambio. Aunque, debo decir, a veces puede ser muy enérgico. Cuando de verdad quiere algo, no acepta un no por respuesta. Se cubrió el rostro con las manos y apartó la mirada. Un leve rubor se extendió por sus mejillas. El murmullo cesó por completo y la temperatura bajó drásticamente. Miradas como espadas lo atravesaban desde todas direcciones. ¿Qué demonios crees que estás diciendo? Casi gritó, palideciendo y ruborizándose de un rojo insano a la vez.
Ella no había dicho nada que no fuera totalmente cierto, admitió, pero la forma en que lo dijo, dio la impresión de que se estaba aprovechando de ella de la peor manera posible. Ah, hablé demasiado, murmuró con una diversión apenas disimulada. Bueno, me voy entonces. Cuídate y no llegues tarde, querida. Te espero. Se fue tan rápido como llegó, como una tormenta repentina, imprevista e imparable, dejando atrás los restos de su reputación. Sabía que este era su castigo por preocuparla. Nadie en el dojo de tiro con arco habló y el silencio estaba cargado de acusaciones y juicios implacables. Solo faltaba que se cumpliera la sentencia. Una mano se posó sobre su hombro desde atrás y se giró para encarar a su verdugo. Para su sorpresa, era Shinji. El chico tenía una mirada inescrutable, como si viera a su amigo pelirrojo por primera vez. Emilia, murmuró. Luego le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y le dedicó una sonrisa radiante. Bien hecho. Cuando Shirou regresó a casa por el día, el sol ya había comenzado a ponerse, proyectando un manto rojo en el cielo sobre Fuyuki. Ya estoy en casa, anunció, cerrando la puerta tras él. Oh, bienvenido de nuevo, Shirou saludó Medea alegremente. ¿Qué tal la escuela? Él le lanzó una mirada fulminante que solo la hizo girar la cabeza hacia un lado, reprimiendo una risa. Eso fue completamente innecesario, Medea. No estoy de acuerdo, respondió ella todavía riendo. ¿Bromas? Mitsuzuri va a estar cabreado conmigo un buen rato, Shinji no para de llamarme su mejor amigo delante de todos y, entre todos, Sakura me mira como si hubiera estado pateando cachorros por diversión, maldita sea. Al menos nadie se opuso a que renunciara al club por eso. La mayoría parecía desear que me fuera por esa artimaña que hiciste. Ah, ¿sí? Bueno, eso simplificaría las cosas, ¿no? Supongo que es cierto, ya que pasará mucho tiempo antes de que alguien vuelva a relacionarse conmigo abiertamente. Aunque tengo muchas ganas de ver cómo afrontas esta caída. Medea parpadeó. Yo. ¿Por qué tendría que lidiar con algo de tu escuela? Esta vez, fue el turno de Shirou de sonreír. Bueno, cuando se corrió la voz de que una menor aparentemente vivía en un ambiente de libertinaje con una mujer adulta, llamaron a mi tutora para que diera explicaciones. La misma tutora que, sin querer, trabajaba en mi escuela, que seguía allí cuando me fui, y que la administración le dio una reprimenda. Me temo que Taiga no recibirá ese aumento que lleva tiempo esperando. ¿Te imaginas con quién se desquitará? Como si fuera una señal, en algún lugar fuera de la vista, la puerta de la casa de los semillas se abrió y se cerró de golpe con suficiente fuerza para sacudir el edificio, y se pudo escuchar el gruñido de una bestia que se acercaba. Esta es mi señal para desaparecer, dijo Shirou con un esbozo de sonrisa. Te espera un momento, Shirou, tartamudeó el Servant. No puedes dejarme solo para enfrentarla. ¿No se supone que eres un héroe que salva a todos? Oh, Taiga no te hará daño, y sé que tú tampoco se lo harás. Además, tengo que preparar la cena, si no, me comerá a mí. No podemos permitirlo, ¿verdad? Shirou y Taiga gritó al ver a la mujer envuelta en la oscuridad acercándose a Shirou. Puedo explicarlo. Buena suerte tomando al tigre, ofreció Shirou, pasando junto a su sirviente. Supongo que la vas a necesitar. Shirou cerró la puerta de la sala de estar detrás de él y comenzó a trabajar en la cena, mientras escuchaba a Fujine desahogar su ira contra la desventurada Medea. Una hora después, se servía la cena. Medea, mortificada, estaba sentada a la mesa, con el calor apagado, frente a una Fujine aún furiosa. A su lado, Satsuki había tomado asiento, observando con una mezcla de miedo y diversión el juego entre las dos mujeres. Siempre es así por aquí. Le susurró a Shirou. Eso es lo que obtienes cuando le haces cosquillas a un tigre dormido. No me llames tigre. Rugió el tigre. Esto también es culpa tuya, Shirou. Sí. Lo siento. La disculpa fue tan inesperada que el estado de ánimo de toda la sala cambió. ¿Te sientes bien, Shirou? Preguntó la mujer con aspecto de tigre, volviendo a su forma humana. Claro que estoy bien, Fujine. ¿Qué? Me doy cuenta de que les di a todos mucha preocupación. Es obvio que asumiré mi parte de responsabilidad. Además, Megisa es mi sirvienta, es natural que me haga responsable de lo que hace. Medea lo miró con dudas, pero se abstuvo de refutar su afirmación, de una forma u otra. Intervino Satsuki. ¿Qué es un sirviente? Bien, asintió Shirou. También tenemos que hablar de eso, ya que vas a vivir aquí. Tosaka y Saber deberían llegar pronto. Ya casi están aquí, dijo Medea.
Siento que saber se acerca. Bien. Satsuki, para tu información, Tosaka Rin es la segunda dueña de la ciudad Fuyuki, es decir, la maga encargada de supervisar esta zona. Como ya te dije, en el mundo iluminado por la luna la opinión general es matar en el acto. Tosaka es una buena persona y creo que puedo defender tu caso ante ella, sobre todo porque contamos con el apoyo de la iglesia. Corre el rumor de que uno de sus antepasados tenía sangre de vampiro, así que no creo que tenga demasiados prejuicios contigo, pero sigue siendo una maga de verdad afiliada a la Torre del Reloj, así que podemos decir con certeza que no le hará ninguna gracia tenerte aquí. Intenta causar la mejor impresión posible. Ya lo entiendo, asintió con énfasis. No volverás a meterte en problemas por mi culpa, ¿verdad? Será mejor que no lo haga, murmuró Medea sombríamente. No te preocupes. No será una fiesta, pero Tosaka no es cruel. Estarás bien. Un momento después, sonó el timbre. Ahí está, iré a buscarla, anunció, levantándose de la mesa, esperando que su estimación de Tosaka no fuera demasiado positiva. Rin no estaba particularmente contenta. En ausencia de Emilia, había revisado las notas del asesino de magos y había confirmado las palabras de su hijo sobre el grial. No estaba contenta, y saber aún menos. Además, estaba profundamente enojada con su tutor, Kotomine Kirei. El asesino de magos había realizado un perfil sólido de sus oponentes en la guerra anterior y el nombre de Kotomine Kirei, maestro de asesinos, fue destacado varias veces como uno de los participantes más peligrosos. Rin había maldecido de maneras que habrían hecho que su padre se revolviera en su tumba. El falso sacerdote no, a ella no le importaba que estuviera debidamente ordenado, jamás mencionó su papel. Claro, como aprendiz de su padre y como otro maestro, probablemente eran aliados en el curso de la guerra, pero el cretino jamás le contó de su participación en el conflicto ni de cómo había fallecido su padre. Si simplemente le hubiera dicho que no conocía al asesino, probablemente le habría creído, pero no mencionar su participación en absoluto era como ocultar el cuerpo. Si antes no confiaba en él, ahora estaba a punto de ser etiquetado como su enemigo. Por lo tanto, guardó silencio sobre su relación con Emilia y su papel como nuevo maestro de Caster. Con el supervisor aún menos confiable de lo esperado, la situación se veía desesperada. La aniquilación global era un resultado muy posible en el peor de los casos. No hace falta decir que Rin estaba más feliz que nunca de tener a Emilia y Caster de su lado. Si hubiera entrado en esta guerra como cualquier otro maestro, ciega a las implicaciones, no quería pensar en ello. Por eso, y por su deuda con él, estaba más que dispuesta a darle a Emilia todo el margen de maniobra del mundo, si la situación lo requería. Ella no esperaba que fuera necesario 2 días después de su alianza. ¿Estás loca, Emilia?, preguntó, de pie detrás de su sirviente. ¿Traer a un apóstol muerto a mi territorio en un momento como este? Tosaka, si me dejaras explicarte, no hace falta explicar nada. Una inocente transeúnte, convertida sin querer en apóstol muerto, es rescatada por el apuesto héroe, que la acoge en su casa. ¿Qué te parece esa explicación? ¿En el clavo?, murmuró, sorprendido por el resumen conciso pero preciso. Genial, sonrió con amabilidad. Era el tipo de sonrisa que prometía daño físico a quien la hubiera causado. No tengo ningún problema con Yumizuka-san, aparte de, ya sabes, mi obligación de eliminarla tan pronto como mis habilidades me lo permitan, pero incluso dejando eso de lado por el momento, ¿no podrías haber elegido un mejor momento para traerla? No es que pudiera haberlo planeado, ¿sabes? Mira, estoy dispuesto a ignorar este total y absoluto desprecio por mi autoridad en el asunto porque no tiene sentido discutir al respecto, pero ella tiene que irse. ¿Y a dónde exactamente sugieres que la envíe, Tosaka? ¿A dónde puede ir una apóstol muerta sin que la persigan? A un lugar que no sea este. A diferencia de ti, Emilia, no me propongo rescatar a cada gatito perdido que se cruza en mi camino. Sin embargo, sí me propongo asegurarme de que esta tierra esté bien cuidada, y francamente, tener a una apóstol muerta aquí con un artefacto todopoderoso a punto de explotar no ayuda a nadie. Tiene que irse. Te doy hasta que llamen al sexto Servant para que le encuentre otro alojamiento. Si para entonces sigue aquí, involucraré a la asociación. Esta es mi última palabra. Saber, nos vamos. Salió de la casa de los Emilia hecha una furia, dando un portazo. Maldita aspirante a heroína. Eso salió bien, decidió Shirou después de que el edificio dejó de temblar tras la partida de Tosaka. ¿Qué parte de eso pareció salir bien, exactamente?, preguntó Medea con irritación mezclada con diversión.
Molestia por la forma en que el pequeño mago trataba a Shirou y diversión por su incapacidad para decirle una palabra. Dejando a un lado la antipatía general, Medea tuvo que admitir que Tosaka era muy lista y decidida. Sería una buena aliada si lograba comportarse de una manera que no provocara en Medea el deseo de matarla. Bueno, básicamente pisoteé su autoridad al traer a Satsuki aquí. Otro mago nos habría matado a ambos por eso, si no nos hubieran matado ya por el asunto del apóstol muerto. ¿Has considerado que tal vez no lo intentó simplemente porque no podía salirse con la suya? ¿Te pareció así? Preguntó. No respondió Medea, sorprendida incluso para sí misma. Aunque estaba realmente disgustada, nunca tuve la impresión de que se le hubiera ocurrido. Creo que fue más una cuestión de orgullo herido que otra cosa. Tu desconsideración te está dando una paliza otra vez. Bueno, lo entiendo, soy un idiota, suspiró. Al menos nos dio el plazo previsto. Satsuki, a partir de mañana, te daremos clases. ¿Enseñarme? Preguntó el vampiro. ¿Enseñarme qué? Te enseñaré los fundamentos de la defensa personal y. Caster, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué es? No te pediré que aceptes a Satsuki como tu aprendiz, pero necesitas saber cómo funciona la hechicería a un nivel básico y qué tipo de amenazas puede encontrar. ¿Podrías ser su tutor mientras estoy en la escuela? Supongo que podría, dijo con cierta timidez, mirando a Satsuki como si fuera una carga incómoda. Unas horas al día. Gracias, asintió Shirou. Ve por favor cuida de mí. El vampiro hizo una reverencia en agradecimiento y quizás con entusiasmo. Oh, lo haré, sonrió peligrosamente el mago de la era de los dioses. Claro que sí. Y así, cualquier atisbo de entusiasmo desapareció rápidamente de Satsuki. Más tarde esa noche, Urashima, el herrero, no había sido un mago en vida, ni nada parecido. La experiencia acumulada por la espada maldita que contenía su alma retorcida se lo había hecho saber a Shirou. Incluso entonces, el herrero loco había buscado una forma de purificar el metal más allá de lo que era posible en ese momento a través de medios ordinarios y después de muchos años de experimentos fallidos, había encontrado una solución en un método espantoso. El sacrificio de una vida humana. A decir verdad, Urashima había descubierto el equivalente espiritual del agua caliente. Los sacrificios humanos habían sido una supuesta solución a muchos problemas desde tiempos mucho más antiguos que la herrería, pero su aplicación era, como mínimo, original en su forma deplorable. En la época en que los dioses aún se relacionaban con los mortales, solían ofrecerse sacrificios para pedir una bendición o aplacar a la divinidad iracunda. Una súplica que bien podía quedar completamente sin respuesta. El propósito de Urashima, por otro lado, era mucho menos caprichoso y mucho más eficiente. Utilizaba la liberación de las almas de sus víctimas y su posterior regreso a casa para liberar el material de impurezas e infundir una influencia espiritual, por maliciosa que fuera, en un metal por lo demás anodino. Con el tiempo, su habilidad evolucionó hasta el punto de poder vincular el alma al material mismo para crear las construcciones similares a golems con las que Shirou había luchado en el museo. Por muy enfermizo que fuera todo el concepto, aún así fue un golpe de genialidad para un hombre no educado en los caminos de la hechicería. Era obvio que Shirou no podía ni quería usar métodos tan despreciables, pues contradecían por completo su esencia. Por suerte, por una vez, ni siquiera lo necesitaba, pues Emiya Shirou, a diferencia de Urashima, era un mago. Seguimiento. Análisis estructural, listo. En su mente, apareció el mineral de hierro impregnado de espiritualidad. El metal poseía una significativa presencia espiritual, pero su pureza era baja. Con él como base, podía crear herramientas que serían excelentes receptáculos para la taumaturgia, pero de muy baja durabilidad. Eso era, por supuesto, a menos que lo purificara primero. Con alicates y un martillo en sus manos, bajó el mineral al horno y comenzó a fundirlo. No podía usar métodos modernos y más sencillos. No era por el desprecio de Magus hacia los avances científicos, sino porque un proceso taumatúrgico requería una inversión personal, una prueba. Su esfuerzo, su tiempo y su maná serían el precio para preservar, mejorar y atar consigo el aspecto espiritual del material base. Con la aplicación del análisis estructural, pudo individualizar todas las impurezas y luego martillarlas sin piedad. El proceso tomó muchas horas y Shirou continuó sin descanso. La continuidad era otro aspecto del proceso. La prueba de crear algo con sudor y dolor no era muy diferente del acto de dar a luz. Cuando el martillo finalmente dejó de latir, el sol volvía a asomar por el horizonte. En lo profundo de su taller, Shirou sostenía un único lingote de hierro perfectamente refinado.
Había tardado toda la noche en fabricarlo, pero no contenía ninguna impureza y su aspecto espiritual era tan intenso que incluso un humano común probablemente podría percibirlo. Más tarde, mientras Shirou se secaba el sudor de una noche de trabajo, Medea examinó el fruto de su labor. No era una experta en metalurgia ni por asomo, pero su aguda mirada sabía que sostenía algo invaluable. En su época, salvo algunas excepciones de origen no humano, los más grandes códigos místicos que luego ascenderían al estatus de noble fantasmas estaban hechos de materias primas de una calidad excepcional. Medea dudaba que alguna vez hubiera un herrero en la historia que pudiera tomar un mineral y refinarlo hasta tal punto, no solo sin dañar el aspecto espiritual sino mejorándolo en el proceso. Uno no puede crear algo superior a sí mismo, así como un aprendiz no puede producir un artefacto de nivel maestro. Es una simple cuestión de lógica. Por lo tanto, el propio Shirou debía poseer un nivel de pureza que igualara o superara el que sus manos podían otorgar. Eso no quiere decir que Shirou no tuviera pensamientos impuros naturales de la naturaleza humana, sino más bien que su intención cuando manejaba el martillo estaba completamente desprovista de interés propio. No tenía ningún sentido. Seguramente su dominio de los metales era una subafinidad de su elemento y origen idénticos. El metal y la espada iban de la mano, obviamente. Eso explicaba el proceso de purificación física, pero no la mejora espiritual. Habría sido diferente si hubiera usado el mismo método del herrero maldito. Añadir el alma de un ser vivo al metal aumentaría su aspecto espiritual. Sin embargo, cualquier objeto creado con este método sería inevitablemente maldito. Pero Shirou no había hecho nada parecido, por supuesto. De alguna manera, había tomado la huella espiritual nativa y le había añadido la suya mediante la prueba, fusionándose a la perfección. Eso no debería haber sido posible a menos que quien lo hiciera tuviera un alma incolora, completamente transparente. Un corazón hecho de cristal. Incluso si una proeza de hechicería requería negarse a sí mismo, el mago seguía ahí. Simplemente era imposible no dejar una especie de huella. Habría sido igual que hacer algo sin hacerlo. Uno tendría que estar completamente vacío para hacer algo así. Alguien cuyo elemento y origen fueran nada probablemente podría ser así, pero esa persona también sería un idiota babeante sin voluntad propia. Medea caminaba de un lado a otro por el taller, intentando reconstruir el rompecabezas que era su maestro. Nada, espada y un tercer elemento fueron necesarios para obtener un resultado como ese. Tres componentes que debían estar presentes simultáneamente en Shirou. La nada posiblemente fue causada por la llama del Grial de hacía 10 años. El chico que se convertiría en Emiya Shirou había sobrevivido, pero había perdido todo lo que lo hacía ser humano. ¿Sería eso suficiente para otorgar la nada? Posiblemente, pero no tenía forma de confirmarlo. Luego, por supuesto, Avalon fue implantado dentro de él, dando forma a esa nada en una espada. Eso tenía un poco más de sentido. La nada no tenía forma propia y, por lo tanto, adoptaría la forma del recipiente que llenara, a menos que éste también se redujera a la nada. Ciertamente, si se hubiera usado algo distinto a Avalon para curarlo, Shirou no se habría recuperado, aunque su cuerpo hubiera sobrevivido. Fue solo porque Avalon era eternamente inmutable, un reino completamente separado, que la nada no logró destruirlo junto con el chico que lo albergaba. Así, la nada con Avalon como una especie de molde había tomado la forma de espada llamada Emiya Shirou. Aún así, una espada no tiene voluntad propia. En el mejor de los casos, el chico habría sido una imitación de un ser humano. Una máquina de carne y hueso. Ciertamente, no podía ser alguien tan impulsivo como su maestro. Sin embargo, esa espada sin propósito había sido recogida por Emiya Kiritsugu, un hombre roto con un sueño roto. Sin embargo, por muy roto que esté, un sueño sigue siendo un sueño. Para un niño vacío de todo lo demás, una espada forjada de la nada en el molde de Avalon, ese sueño se convirtió en la voluntad para manejarla. La naturaleza de su maestro era algo mucho más raro que una encarnación. La nada moldeada en una espada viviendo un sueño prestado. Era una mentira viviente, un oxímoron. Una imitación que se esforzaba desesperadamente por convertirse en la auténtica. Una abominación de pies a cabeza. Seguramente los dioses nunca verían con buenos ojos una existencia así. A Medea eso no le importó. Los dioses la habían despreciado, la habían desechado, la habían obligado a cargar con el peso del mal para que su plan se hiciera realidad. Incluso cuando su papel en la historia había terminado, la mancha la atormentó hasta la muerte. Un destino cruel que intentó desafiar desesperadamente. Ella también era una abominación.
Por lo tanto, aun sabiendo que toda su existencia no era más que una mentira, creería en él, porque en esa hermosa mentira ella también podría salvarse.